cuestiones clínicas, sí, estudios de gabinete, estudios de química sanguínea, estudios a lo mejor inmunológicos, radiológicos, tipo de lesiones, cómo eran esas lesiones, tiempos de evolución. Toda esa información es importante de entrada. Y lo que nos interesa es que en esos casos clínicos la parte medular del seminario está encaminado con qué hicieron en el laboratorio de micología. ¿Qué fue lo que hicieron? Eso es lo que nos interesa. Ajá. Obviamente toda la información es importante. Es importante porque el resto de la información nos va a permitir que dar respuesta, ¿sí? Analizar, discutir, ¿sí? Los hallazgos que ahí citan, que obtuvieron en el laboratorio. Entonces, ahí sí, en los casos clínicos, en la parte correspondiente al laboratorio, tenemos que involucrar, tenemos que seguir una secuencia. ¿Cómo iniciamos esa secuencia? Muestra clínica. ¿Qué pasa con esa muestra clínica? ¿Qué se hace? Ah, pues que hicieron cultivo, perfecto. ¿Qué pasó con el cultivo? ¿Qué medios de cultivo utilizaron? ¿Qué condiciones de incubación utilizaron? ¿Qué obtuvieron del cultivo? Morfología colonial microscópica. ¿Vale? Ah, hicieron una observación microscópica. ¿Cómo la hicieron? Hicieron un examen en fresco, utilizaron hidróxido de potasio, azul de algodón, ¿sí? Azul de Parker. ¿Qué hicieron? Ah, hicieron una biopsia. Sí. ¿Y de dónde la tomaron? ¿Qué técnica de tinción utilizaron? ¿Qué fue lo que encontraron? ¿Ok? Hay artículos que son completos y donde complementan, ¿sí? Aparece la evidencia de la colonia que ellos aislaron, de la observación microscópica, y otras cosas. ¿Ok? Pero si no las encontráramos en el artículo, hay que buscar imágenes en el internet o bien en otros artículos también científicos. ¿Sí? En los artículos científicos hay muchísimas imágenes, ¿no? Muchas de ellas pues no están tan ya utilizadas o son las típicas, ¿no? Que podemos encontrar en internet, en el buscador de Google, ¿no? ¿Sí? Entonces pueden complementar, ¿sí? A lo que voy es que no nos debemos de quedar cortos, ¿no? Si no hay una imagen del cultivo, pues no sé, de Trichophytum rubrum, bueno, vamos a buscar una imagen de Trichophytum rubrum y la incluimos en la presentación. Obviamente, si podemos mencionar, no corresponde a los resultados, ¿no? ¿Sí? O a la información que viene presente en el caso clínico, ¿no? Es adicional, ¿no? Pero es complementario, ¿sí? Pero tenemos que ir de la manita, poco a poco, ¿sí? Tenemos que ir paso a paso, lo que en realidad se hace en un laboratorio. Ok, ya llegaste al cultivo, después, ¿qué hicieron con el cultivo? No, pues que hicieron un microcultivo, utilizaron estas pruebas y llegaron a la identificación de perfecto. Sí, porque de repente nos ha tocado en otros semestres que está la presentación del caso clínico y resulta que ahí en los resultados solo nos muestran una imagen de pues Trichophytum rubrum, ¿no? O ni Trichophytum rubrum, textualmente, ¿no? Trichophytum rubrum. ¿Y cómo lo aislaron? Ah, pues es que no lo sé. Es que así venía en el artículo. Bueno, ¿y usted qué piensa al respecto? Nuevamente, parte analítica, parte crítica. ¿Usted qué piensa? Sí, a lo mejor sí, y están en su derecho, ¿no? Porque algunas publicaciones no necesariamente citan todo, lo referente a. Ajá. Entonces, puede ser como que inconclusos, pero bueno, ¿qué hay de fondo? ¿Sí? Y aunque ustedes me digan, es que no lo hemos visto en teoría, bueno, no lo has visto en teoría, pero hay otras fuentes donde tú podrías apoyar. ¿Qué es lo que sucede? A eso me refiero. ¿Sí? Tomar esa iniciativa de poder utilizar otras fuentes y complementar. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que hacer. Y no ustedes, sino pues desde alumnos de primer semestre, es esa cuestión, ¿no? ¿Sí? De cierta manera, sí hay una cierta pues dependencia, por llamarlo así, entre comillas, ¿sí? De lo que uno podría esperar del docente, pero para nada, ¿eh? Digo, si no hay algunas cosas que no entendamos, pues vamos a investigar, ¿eh? Digo, eso les pasa a ustedes y a nosotros, que también los que tenemos la oportunidad de tomar cursos, no nos dan sesiones así como estas, ¿eh? O sea, todo es por plataforma, ¿eh? Ahí está la actividad, ahí está el material, lean, ¿sí? Analízalo, hay videos tutoriales,
y me tienen que entregar esto, sobre esta rúbrica. Y bueno, si hay preguntas, pues uno pues contesta, ¿no? Yo en lo personal mando mensajes ahí de WhatsApp cuando se permita crear un grupo o por correo, ¿no? Yo tengo duda en esto y muy claro, ¿no? ¿Sí? Y pues me contestan, pero yo tengo que buscar, ¿no? Y más cuando uno involucra en áreas donde pues a lo mejor no es fuerte, ¿no? O sea, ustedes, la mayoría pues entienden algunos de estos conceptos, o por lo menos los han visto en otras unidades de aprendizaje. Tienen idea, tienen conocimiento, por lo menos saben. Aquí la cuestión es buscarlo o retomar los apuntes y volver, ¿no? Nuevamente a sacar esa información, ¿sí? Pero cuando uno incursiona en un campo diferente, pues agárrese, ¿no? Yo en mi caso, de los cursos que tienen que ver con estas cuestiones de informática y plataformas, no, pues es que yo no soy informática, ¿no? O sea, mi formación es diferente. Pero bueno, tenemos que buscar información para pues más o menos tener el conocimiento de, ¿sí? Entonces, sobre este eje van esos casos clínicos. Por eso yo les comentaba, por lo menos por cada integrante investigue uno. Y hay un montón de casos clínicos, ¿eh? Un montón ahí en internet, ¿eh? ¿Sí? Entonces, vamos a ver más adelante, ya sea hoy o jueves, este viernes no lo creo, pero echar un clavadazo, ¿no? Ahí en internet y pues darles unos tips de cómo buscar cierta información, ¿sí? Y cómo abordar un tema, ¿sí? De dónde puedo partir. Pero esto es clave, ¿eh? Clave, clave, clave. Y déjenme comentarles que ahorita que tengo la oportunidad de estar colaborando en una vocacional, desde ahí está el problema, ¿eh? Desde ahí. Obviamente no les cae el 20 todavía, ¿no? Están más pequeñitos, pero están a punto de entrar a la superior, ¿no? Y desde ahí comienza ese problema, ¿no? Desde ahí, desde cómo abordar un tema, ¿no? Desde ahí, ¿no? Entonces, para eso es, ¿sí? Los cursos también, ¿sí? Retomar, pero sí hay que ser conscientes de que necesitamos eso. Forzosamente necesitamos eso para ir avanzando, ¿sí? En ese sentido, hoy creo que estuvo bien en términos generales. Digo, bueno, yo en laboratorio prácticamente pues dejo que las maestras opinen, ¿sí? Ya me tomo mi espacio aquí, pero me uno a ese comentario, ¿no? Sin embargo, creo que todavía hay puntos para mejora, ¿sí? Entonces, en los siguientes casos clínicos, sí, yo les recomiendo que de manera personal, individual, investiguen un caso clínico, ¿sí? Y pues échenle una revisada, ¿no? Yo sé que el revisar implica tiempo, pero pues ni modo, ¿no? ¿Sí? Ustedes son nada más veintitantos compañeros. Imagínense, yo tengo más de 200 alumnos. Pues implica tiempo, ¿eh? O sea, yo estoy consciente de esa situación. Pero solamente así avanzamos, ¿no? Comunicándonos. De otra manera, nos vamos atrasando algunos, ¿no? Y es importante. Comunicación alumno-alumno, docente-alumno, de cajón. Y el que no haga eso, está frito. ¿Sí? Y aunque me aprueben, van a ver más adelante cuál va a ser el resultado en cuanto al proceso de aprendizaje, ¿sí? Entonces, vamos a aprovechar esta cuestión, esta oportunidad, este espacio. Nuevamente yo se los comento, están en un espacio donde ustedes pueden expresar, ¿sí? Pueden emitir sus comentarios. Me gusta que participen, digo, a mí me gusta que participen, ¿sí? Porque siempre me ha gustado eso, ¿no? Y no nada más con mis alumnos, ¿eh? En otros ámbitos donde estoy involucrado, me gusta la participación activa, dinámica, ¿sí? Pero bueno, poco a poco, poco a poco. Hoy quiero comentarles que me quedo con, pues, un sabor, digamos, aceptable, ¿sí? Pero siento que todavía podemos mejorar mucho en ese sentido, ¿sí? Entonces, comunicación es clave, 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 al menos en micología. De las otras dudas que están llevando, no lo sé. Cada maestro pues tiene sus estrategias, su forma de ser, y bueno, cada uno es diferente, pero hablo por mi unidad de aprendizaje. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por allá vamos con la parte de los casos clínicos y así vamos a ir avanzando en la parte de nuestra temática. ¿Ok? Si con anterioridad no hay bases de otras unidades de aprendizaje, bueno, ni modo, ¿sí? Ni modo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aplicarnos, ¿no? ¿Sí? Volver a retomar esa cuestión. Ya lo pasado fue pasado, ¿no? Digo, si bien cumplieron con el contenido, qué bueno. Si hubo aprendizaje, qué bueno. Pero si no lo hubo, pues ni modo, ¿no? Ya no hay lamentos ni nada, hay que retomar esta cuestión, ¿sí? Entonces,
así está la situación al respecto. ¿Ok? ¿Algún comentario con respecto a los casos clínicos? Sobre todo los que van a exponer más adelante. ¿No? No, profe. De momento no, profe. Bueno, entonces sí necesito esa participación activa de ustedes, ¿no? Digo, hoy estuvo bien, pero yo considero que todavía puede haber más mejora, ¿sí? Más mejora. Entonces, vamos a trabajar en eso, ¿sí? En esa parte voy a modificar, pues, algunas cuestiones y para hacerlos participar un poquito más, ¿ok? Pero bueno, de aquí a antes de irnos de vacaciones vamos a seguir con la misma dinámica, pero regresando vamos a modificar un poquito, ¿sale? Bueno, seguimos con micosis superficiales. Ya habíamos comentado que dentro de estas hay 4 que las podemos encontrar en la literatura y en la cual pues la mayoría de los micólogos pues coinciden, ¿no? Que son las enfermedades que están asociadas y o causadas por malacesia. Entre esta la pitiasis versicolor. Es una de las más importantes, por eso nos enfocamos más a la pitiasis versicolor, porque es la más relevante, asociada a malacesia. ¿Sale? Otra de las micosis que también involucramos dentro de este grupo, dentro de esta clasificación, son las dermatofitosis, o también conocidas como tiñas o tíneas, ¿sí? Esta es una de las más importantes. Yo pensaría que junto con la candidosis son las micosis número 1 de todas las que nosotros conocemos. Son muy importantes. Aquí en México y en muchos países también, ¿sí? Ambas llegan a tener una cierta relevancia, ¿sale? Sin embargo, también están las famosas piedras, que es otro tipo de micosis. No es común en México, sí hay casos, pero son esporádicos en algunas regiones. Sin embargo, en otros países inclusive llegan a ser punto de que están asociadas con belleza, aunque ustedes no lo crean, la presencia de las piedras, ¿no? Y también está la tiña negra, así que también no es muy frecuente. Por eso en nuestro curso nos enfocamos sobre todo a estas dos, pitirasis versicolor y dermatofitosis, ¿vale? Bueno, hay algunos aspectos que a lo mejor nada más los voy a puntualizar porque la maestra Chelo ya los tocó, creo que los tocó muy bien, de manera muy concreta, muy puntual. Y bueno, a lo mejor vamos a complementar algunos de esos aspectos, ¿no? Pero me parece que fue muy adecuada su intervención y su participación. ¿Cómo podemos definir una dermatofitosis? De entrada es una micosis superficial, ¿sí? Su nombre lo dice, superficial. Esto ya nos idea dónde vamos a localizar a los agentes etológicos, que va a ser causada por un grupo de hongos filamentosos, ¿ok? Queratinolíticos, denominados dermatofitos. Además, es una micosis de evolución crónica. Esto es muy importante. Es muy importante resaltar que cuando hablamos de una micosis, hablamos de cuadros, ¿sí? Que son crónicos. Involucramos semanas, pero principalmente meses, ¿sí? No es de evolución aguda. Y les pone un ejemplo la maestra Chelo, ¿no? Si hay unas lesiones a nivel de piel y bueno, el paciente emite o comenta que tiene días, no, pues eso no es una tiña. Eso podrá ser otra causa diferente, ¿no? Y ella ya también dio, ¿sí? O citó algunos diagnósticos diferenciales, ¿sí? Diagnósticos diferenciales se refiere a algunas otras enfermedades de otra etiología, pero que a nivel clínico, en cuanto a las manifestaciones clínicas, pueden ser muy similares, ¿sí? Alguien me preguntaba ayer en el grupo de WhatsApp, a lo cual les agradezco que tomen esa iniciativa de hacerlo de manera grupal en nuestro espacio o bien de manera individual. No pasa absolutamente nada, ¿sí? Entonces, alguien me preguntaba de esas manifestaciones clínicas. Bueno, lo que observamos directamente en las lesiones, ¿no? Si hay descamación, si hay eritema, si hay ciertas secreciones, que bueno, no es muy común, solamente lo podemos observar en algunos cuadros clínicos que vamos a ver más adelante. Si hay zonas alopésicas, a eso me refiero. No hablo de casos clínicos, me refiero a esa cuestión, ¿sí? Entonces son de evolución crónica.
Y vean cómo hay una diferencia, ¿sí? Entre algunas de las características de esta micosis con respecto a la pitiriasis. ¿Cuál es esa diferencia? Que es causada, en este caso, por hongos filamentosos. En el caso de la pitiriasis eran hongos, ¿qué? Levaduriformes. En el caso de la pitiriasis, los agentes etiológicos eran lipofílicos. En este caso hablamos de hongos que son queratinolíticos. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto de la presencia, ¿no? El por qué este tipo de hongos filamentosos solamente los encontramos a nivel de estrato córneo y asociados con la queratina, ¿sí? Porque ellos tienen enzimas que van a degradar esta proteína insoluble, que es la queratina. ¿Sí estamos de acuerdo? Y bueno, aquí observamos una imagen, ¿no? Ya habíamos comentado que estas micosis superficiales, en el caso de las dermatofitosis, podemos encontrar afección a nivel de cuero cabelludo. Obviamente el cabello también se ve afectado, la piel en otras regiones y también las uñas, ¿no? Entonces aquí observamos una imagen, tal vez no lo más adecuado, ¿no? Que tengamos ahí un paciente con esa zona alopécica y al ladito pues el crecimiento del hongo, ¿no? Y en placa y abierta, ¿sí? La misma, ¿no? Digo, bueno, aquí hay algunas cuestiones que si nosotros tomamos en cuenta las buenas prácticas de laboratorio, medidas de seguridad, pues sabemos, ¿no? Que hay algunas cositas que son incorrectas, ¿no? Y eso lo deben de tomar en cuenta ustedes, ¿sí? Nuevamente, eso está asociado con la parte del criterio, ¿no? El análisis que cada uno de ustedes tiene que considerar, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos una imagen de un hongo filamentoso. Es muy probable que no veamos la parte del diagnóstico, es lo más seguro que lo veamos el próximo viernes, pero les adelanto que estos hongos tienen micelio macrocigonado septado y alino. No olviden que cuando hablamos de morfología microscópica hay que, ¿sí? Citar las características de la hija o del micelio, y también de las estructuras de reproducción, ¿sí? Y de otras estructuras que puedan ser características. Nada más, ¿no? Porque en algunos atlas se emocionaron tanto que metieron muchísima información y les faltó algunos datos, ¿no? De lo que es relevante, ¿sí? Hay que tratar de ser muy puntual, muy concreto, ¿no? Por eso les comentaba que prácticamente ustedes lo que se les va a solicitar es con base a lo que estamos analizando en teoría y en el laboratorio, ¿sí? Por eso somos como que muy repetitivos en ese sentido. Entonces, les adelanto que estos dermatofitos tienen micelio macrosifonado, septado y alino. Esa es la descripción. Macrosifonado, septado y alino. Y recuerden, todos los hongos tienen micelio macrosifonado, todos. Pero vean cómo en esta imagen se observa muy bien esta cepa. Por lo tanto, es un micelio macrosifonado, septado, y además son hongos y alinos, ¿sí? El que presente ya conillos, macroconios, bueno, esa es otra cosa. Esa es otra cosa que en el laboratorio vamos a verlo el próximo viernes. Por eso ahí también me uno a lo que comentaba la maestra Chelo de leer, ¿no? Algo al respecto con la parte del laboratorio y nosotros también lo vamos a ver más adelante. ¿Sale? Y recuerden, es una de las micosis de mayor incidencia en México. Es una de las más importantes y una de las micosis que en cuanto al número de casos, yo creo que ocupa el primer lugar en México, ¿sí? Y por ahí detrás de vienen otras micosis, ¿vale? Bueno, las dermatofitosis las podemos definir desde un punto de vista clínico. Recuerden que esta parte clínica, el diagnóstico clínico, en realidad nosotros no lo hacemos, ¿sí? Esta información o este acceso hacia la observación del tipo de lesión, la información que va a emitir el paciente, el médico. ¿Acaso nosotros, pues en el momento de tomar la muestra, pues podríamos pues hacerle unas preguntas, ¿no? Pero en realidad todo esto, pues el médico. O sea, nosotros, nuestro rol está en el laboratorio y es llevar a cabo una serie de procedimientos a partir de la muestra para obtener un resultado y ese resultado a la vez descarte o confirme una micosis. Es decir, uno de esos diagnósticos diferenciales que el médico podría sospechar, ¿sí?
Pero desde el punto de vista clínico, ¿sí? Nosotros podemos definir a la dermatofitosis como una micosis que se va a caracterizar por la presencia de descamación, de eritema, o zonas eritematosas, como también lo pueden encontrar, y la presencia de prurito, que esto nosotros lo conocemos como comezón, ¿sí? Y estas tres características, siempre cuando hay una enfermedad dermatológica, no le faltan al médico. Observar, hay descamación, hay eritema y el prurito. ¿Hay comezón? ¿Usted siente comezón? Sí, porque esto le da pauta. Le da pauta al médico. Porque recuerden, y la maestra Chelo les proyectó unas imágenes muy preciosas de otros diagnósticos diferenciales, ¿no? Y algunas lesiones, por ejemplo, a nivel de piel, se pueden parecer mucho a las de los dermatofitos. Pero clínicamente, hablando de las dermatofitosis, así las podemos definir. Proceso o presencia de descamación, que eso es común, y son escamas mucho más gruesas, ¿sí? Que las escamitas finas, que en ocasiones se presentan, en ocasiones, en las lesiones hipocrómicas o hipercrómicas de la pitiriasis. En este caso sí son evidentes esas escamitas secas, ¿sale? Además hay eritema. Tal vez aquí de estas imágenes, en estas dos, se observan, vean aquí en la piel cómo se ve esta zona eritematosa, ¿sí? Totalmente una lesión, vean cómo hay una resequedad en la piel. Ajá. Esta lesión irregular, con esta otra periferia que se le conoce como borde activo. Este es un eritema, una zona eritematosa. Lo mismo aquí en este pequeñito, ¿no? Aunque aquí la lesión, ¿sí? Se ve más eritematosa en la parte de la periferia. Ya la maestra Chelo les comentó algo al respecto sobre este borde activo, que ahorita, pues otra vez lo vamos a volver a comentar. Y prurito, obviamente, pues aquí no sabemos, ¿verdad? Pero si estuvieran estos pacientitos, sobre todo este adulto, pues nos comentaría que en realidad hay comezón. Eso es algo característico y es un punto que puede ser diferencial con respecto a otras lesiones eritematosas que también pueden estar presentes o se pueden dar a nivel de piel. Bueno, aquí el pequeñito pues va a ser complicado, pero bueno, cuando hay comezón, sin lugar a dudas, ¿no? Ellos van a estar con esta sensación de comezón y se van a estar rascando, ¿vale? Esta micosis solamente se limita a estrato córneo y anexos, ¿sí? El tejido más, o el más grande que tenemos es la piel. Entonces la piel es la que se va a ver afectada por la presencia de estos hongos, aunque también anexos, cabellos y uñas. En la piel, en el estrato córneo, obviamente pues tenemos esta proteína, queratina, pero también el cabello y las uñas. Entonces los hongos no son tontos, ¿no? Digo, no son tontos en el sentido de que se van a un lugar donde saben que van a obtener lo que ellos buscan. Fíjense cómo se aferran también los hongos. Digo, apréndale algo también a los hongos desde ese punto de vista, ¿no? Y además también, si tienen la capacidad de estar ahí, pues adelante, pues qué más da. Pero ellos son pues muy concretos también, ¿no? Si no están preparados o simplemente no están en esa cuestión de, no van a invadir, ¿eh? No se van a ir más allá. Y eso tiene que ver con algunos factores propios del honguito, ¿sí? Entonces tenemos aquí estas lesiones, ¿sí? Aquí tenemos esta imagen, también la parte del tórax, estas lesiones eritematosa, es una megaplaca, ¿sí? Y acá tenemos otra imagen del lado derecho, donde tenemos estas lesiones irregulares. Tenemos varias lesiones, ¿no? Que también en el caso de la pitiriasis, pues pueden ser lesiones irregulares, pequeñas, que con el paso del tiempo pueden llegar a unirse y dar una placa única, ¿no? Donde se fusionan. Pero vean, están estas lesiones eritematosas y es muy común observar, sobre todo cuando hablamos de piel, ¿sí? Esta presencia de estos bordes más marcados que se les conoce bordes activos, ¿sí? Bueno, ¿quiénes son los responsables? Los responsables son 3 géneros de dermatofitos, que es Microsporum. Vayan aprendiéndose este nombre porque pues recuerden que esta parte pues viene para nuestro primer examen, que lo tenemos dentro de 8 días. Entonces está Microsporum, así se pronuncia Microsporum, tal y como se escribe. Está el género Trichophyton, ¿sí? Esta sílaba PHY se pronuncia como F, ¿no? Trichophyton. Recuerden que esta sílaba, CHO,
no se pronuncia como cho, ¿no? Trichofito, no, se pronuncia como tricofito, Escherichia, pseudoalescheria, ajá. Epidermophyton, ¿sí? Nuevamente, Epidermophyton. Estos son los 3 géneros, ¿sí? Y son géneros que prácticamente podemos decir que son cosmopolitas. Por lo tanto, si están presentes en prácticamente todo el mundo, es también pensarse que esta micosis también es de tipo cosmopolita. Está en todas, pues, en buena parte, ¿no? De los sitios del globo terráqueo, ¿no? Iba a decir glóbulo, globo terráqueo, ¿ok? Por lo tanto, es una de las micosis, como les comentaba en su momento, principales, ¿sí? ¿Cuántas especies conocemos dentro de estos géneros? Híjole, pues se describe que hay más de 30 especies de dermatofitos, como causantes de dermatofitosis, ¿eh? Solo como causantes. Pero si hablamos de especies en cada género, quitando Epidermophyton, híjole, yo creo que tranquilamente podemos agrupar, pues, al menos, o por lo menos, arriba de 50 especies. Afortunadamente, no todas se han asociado con cuadros clínicos, o a lo mejor no se han aislado, ¿no? ¿Sí? Y solamente algunas son más frecuentes. Esto no significa de que, híjole, entonces para la siguiente semana me tengo que aprender 30 especies, 30 nombres científicos. No, son 30 especies las que a nivel mundial se asocian como causantes de dermatofitosis. Pero aquí en México, ya como se lo citaba también la maestra Chelo en un cuadro, en realidad son menos de 10 especies. Algunas son más frecuentes, ¿no? Encabezado esta lista, Trichophyton rubrum. ¿Okay? ¿Cuáles son esas especies? Son estas a las que nos vamos a enfocar, ¿no? Sobre todo por la importancia, la frecuencia de aislamiento a partir de muestras de pacientes con dermatofitosis, también conocidas como tinias o tinias. Ajá. Aquí en México, ¿cuáles son? Si hablamos del género Trichophyton, está Trichophyton mentagrophytes, así se pronuncia, mentagrophytes. Está Trichophyton rubrum, este es el estelar en este caso, ¿sí? Y está Trichophyton tonsurans. Cada uno con morfología microscópica diferente. ¿Sí? Ya lo vamos a ver más adelante, en teoría y en laboratorio. ¿Sale? Microsporum. En el caso de Microsporum vamos a involucrar 2 especies, que es Microsporum canis, Microsporum gypsum y nada más. Son de las que nos vamos a enfocar. Por ahí a lo mejor vamos a hablar un poquito de Microsporum nanum. Y hablamos un poco de Microsporum nanum porque en el laboratorio nosotros trabajamos con esa cepa de Microsporum nanum, ¿sí? Trabajamos también con estas dos, Microsporum nanum, canis y Microsporum gypsum, pero también involucramos nanum. Vamos a ver algunos aspectos morfológicos de este Microsporum nanum. Y en el caso del género Epidermophyton, solamente Epidermophyton flocoso, nada más. Hay otra especie, pero esa otra especie no se ha asociado como causante de casos clínicos. Bastante curioso. ¿Sí? Bueno, también los dermatofitos, que ya habíamos comentado que son 3 géneros, hay una clasificación en la cual también los podemos agrupar en 3 rubros dependiendo el hábitat donde se encuentren o donde se asocian. ¿Sí? Entonces, por una parte tenemos los dermatofitos antropofílicos, tenemos los dermatofitos zoofílicos y los dermatofitos geofílicos. Los antropofílicos, como lo comentaban hace un momento en el laboratorio, son aquellos que están asociados a los seres humanos, ¿sí? Y estos son los principales responsables de todo o la mayoría de los casos de dermatofitosis. ¿Por qué? Porque si algo podemos involucrar dentro de la dermatofitosis es que es una micosis altamente contagiosa. ¿Sí? De todas, es la número 1. Entonces, es lógico o es coherente, ¿sí?, pensar, suponer que todos los casos de dermatofitosis están asociados entre el contagio que se da entre el humano. Y aquí también involucramos los fomites, ¿sí? Alguien comentaba que no sabía que era un fomite.
Y bueno, pues son aquellos objetos inanimados donde podemos encontrar al hongo y por medio de este fomite, ese hongo puede llegar directamente a otra persona. ¿Sí? Yo sé que a lo mejor no lo hacen ustedes en casa, pero fomites como los peines, ¿sí? Fomites como pues hasta los corta uñas, todo este equipo de pedicure, sobre todo las mujeres. ¿Qué más? Pues el intercambio. Sabemos que a lo mejor pueden pensar, pues eso no es factible. Yo les comento que sí es factible el intercambio de calcetas o el intercambio de zapatos, ¿no? Yo se los comento porque en el caso del fútbol, de repente, ¿no? O sea, hay alguien que no trae calcetas y bueno, pues les presta las calcetas, ¿no? O los zapatos de juego, los tacos, ¿no? Préstame tus zapatos de juego, bueno, pues ahí va el asunto, ¿no? Entonces, esos son fomites, ¿no? Y estos son los principales responsables. Están Maestra, también, una pregunta. sí, lo escucho. ¿También los hongos de la casa serían los mismos por transmisión? ¿Cuáles hongos de la Los casa? que están en las casas. Luego hay casas que tienen hongos y eso en las paredes, Ya, entonces ya, ¿esos cómo serían? ya. Eh, a ver, esa partecita no la, por lo general la abordo en la parte introductoria, cuando vemos la clasificación de las micosis, y no sé si recuerden que les comenté, digo, bueno, esto lo vamos a ir viendo poco a poco, pero le comento lo siguiente. ¿Cuántas formas de contacto o vías de entrada y también a su vez de contacto pueden existir entre el hongo y el ser humano? En el caso de las micosis superficiales y sobre todo con estos hongos que son los dermatofitos, la vía de entrada o de interacción hongo humano es contacto directo. ¿Sí? Contacto directo. ¿Ok? Ya sea que ustedes entren en contacto con algunos de estos fomites, ¿no? Donde va a estar el hongo. O bien, si hay algunos honguitos que están en el suelo y ustedes se juegan con partículas del suelo, si está el hongo, bueno, ahí está, contacto directo. ¿Sale? Otra vía de entrada es por vía aérea, vía respiratoria. Cuando nosotros inhalamos, también los hongos entran y van a llegar a vías respiratorias bajas. Esa es otra vía de entrada. Otra vía de entrada que también pueden utilizar los hongos es por traumatismo. ¿Qué significa eso de traumatismo? Que yo, ¿sí? Experimente algún corte que tenga que ver con la ruptura de la piel e inclusive llegue a la parte subcutánea, por debajo de la dermis. ¿Sí? ¿Cómo yo puedo experimentar pues ese corte, ¿sí? El daño de esa primera barrera inmunitaria que es la piel y llegar literalmente a tejido subcutáneo? ¿Cómo puede ser? Con cualquier material punzocortante. ¿Sí? Y si está contaminado, si está presente el hongo, pues el hongo va a llegar ahí. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver en las micosis subcutáneas. Cuando lleguemos a las micosis subcutáneas, ¿sí? La entrada de los agentes etiológicos es por traumatismo. ¿Quién me puede provocar un traumatismo? Una espina, a lo mejor una astilla de madera, a lo mejor un clavo, una tachuela, algunos de estos materiales que utilizamos en el campo, que también puedan propiciar una herida, ¿sí? De manera a lo mejor accidental. Algunos vidrios, por ejemplo, o las mismas ramas, ¿no? ¿Sí? De las mismas plantas, ¿sí? Que pueden ocasionar una escoriación pequeñita o bien ocasionar una herida pues relativamente más grande, ¿no? Pero eso es suficiente, porque si en este material está presente el hongo, ¿qué creen que va a suceder? Que el hongo, por así que a través de este material se va a implantar a ese nivel. Y vamos a ver que en las micosis subcutáneas las lesiones son diferentes. Y la fase parasitaria y la presencia del hongo va a estar situado, no en el estratocornio, sino va a estar situado en otro espacio. ¿Sí? Cuando lleguemos a micosis profundas, vamos a ver que ahí el hongo entra por vía respiratoria. Se inhalan los conidios y esos se llegan a vías respiratorias bajas. ¿Sale? Y ahí, bueno, dependiendo de ciertos factores como la cantidad de hongos inhalados, el hongo, el sistema inmunitario, o se queda ahí en el pulmón o se disemina. Ahí hay dos opciones. Esas son las principales vías de
Podríamos a lo mejor mencionar otra, ¿sí? Que es la vía oral. Ajá, pero solamente con algunos hongos de manera específica y bajo ciertas condiciones se puede dar algún desarrollo de alguna micosis a cavidad oral, esófago, pero bajo ciertas condiciones. No es muy común. Digo, no es muy común como lo podríamos observar, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente los causantes de enfermedades transmitidas por los alimentos. ¿Sí? Salmonella, Shigella, Vibrio, ¿qué más? Listeria, e inclusive virus, ¿no? Y hongos, ¿no? ¿Sí? Entamoeba, giardia y algunos helmintos y céstodos, ¿no? Pero en el caso de los hongos, no. Ahora, regresando a su pregunta, ¿sí? Por eso hice una pausa y les comenté de estas vías de entrada, porque son las vías de entrada que vamos a ver con los otros agentes etiológicos en las otras micosis. Regresando a su pregunta, ¿cómo pueden entrar en contacto esos hongos que están en las paredes o en nuestra casa? La más común es esta, vía respiratoria. Esa es la más común. Eso significa de que nosotros tenemos biota transitoria a nivel pulmonar de estos hongos. Sí, sí lo tenemos. No pasa nada porque, bueno, somos pacientes o personas inmunocompetentes, normales. ¿Sí? No pasa nada. Pero bajo ciertas circunstancias sí puede haber un problemita, ¿no? Pero esa es una vía de entrada, ¿sí? Y es la más importante. Otra, contacto directo, pues sí, porque si tienes algunas cosas en casa donde pues a lo mejor ni te percatas que hay un hongo, vamos a suponer la superficie de alguna silla, en alguna mesa, o algún alimento, pues sin querer queriendo, como diría Chespirito, pues entras en contacto con ellos y bueno, ahí está. Son hongos aprobios, no pasa absolutamente nada, ¿no? Sí, hongos aprobios que bueno, en un paciente inmunocompetente no pasa absolutamente nada, ¿sí? Y es coherente este escenario, ¿no? De que sean hongos, los que encontramos en casa, que sean saprobios, con baja patogenicidad, y es coherente pensar eso. ¿Por qué? Porque en realidad, pues no todos los humanos experimentan micosis, y por esos hongos. De ser así, ¿desde cuándo? Desde hace siglos, hubiera sido un verdadero problema los hongos, ¿sí? Y tomando en cuenta que los principales hongos contaminantes en el medio ambiente son ellos, los saprobios. Entonces entramos en contacto. Yo hasta he entrado en contacto, ¿no?, con ellos. ¿Sí? Porque es común, ¿no?, que estén ahí presentes y sobre todo si se combina, ¿no?, ese escenario donde hay una cierta humedad, donde hay mucha materia orgánica, no hay una cierta ventilación. Bueno, es propicio, ¿no? Si dejo alimentos, ¿no?, ahí contaminados con hongos, bueno, pues eso va a ser un contaminadero total, ¿no? Y hasta la ropa, ¿no?, llegan a crecer, y en los zapatos, bueno, ahí andan regados los condenados hongos, ¿no? Aspergillus, Penicillium, Cladosporium, Alternaria, de los más comunes, ¿sí? Entonces, esa es otra forma de entrar en contacto directo, pero no pasa nada, ¿no? No pasa nada. O sea, uno se lava las manos y asunto arreglado, ¿no? ¿Sí? Por vía alimentaria, ahí sí está más complicado. Digo, ahí sí está más complicado porque yo creo que antes que revisen un alimento, revisan, ¿no? Se percatan si está contaminado en un alimento. Y bueno, eso sí estamos en casa, ¿no? Porque si estamos fuera de, pues quién sabe, ¿no? Quién sabe si a lo mejor alguno de esos alimentos que utilizaron, pues ya tenía hongos, ¿no? Y es que algunos tienen esa mala costumbre, e inclusive, pues en su momento, antes de que llevara micología, pues también, eso era algo que luego veía en casa, de que le cortaban, ¿no?, una parte que estaba afectadita al alimento y el resto se comía, ¿no? Aquí el problema, y lo vamos a ver al final del curso porque es un tema selecto que dejé, es que muchos de estos hongos saprobios producen metabolitos secundarios que se conocen como micotoxinas. Entonces, el hongo sí lo puedes eliminar, pero estos metabolitos secundarios pueden permanecer ahí, sin necesidad que esté el hongo, y puede provocar ciertos efectos a largo plazo. Ahí está el problema. Ajá. Pero bueno, nosotros sí consumimos hongos, ¿sí? Si nosotros hablamos de esta vía oral, pues algunos alimentos, pues están incluidos los hongos, ¿no? ¿Sí?
vivos o muertos, pero pues no los comemos y no pasa absolutamente nada. ¿Alguien me podría dar 2 ejemplos de alimentos donde pudieran estar hongos microscópicos? ¿En los quesos? En los quesos, sí, sí, en los quesos, ajá. En el pan. En el pan, que seguramente pues hay pobres levaduras, ¿no? Digo, qué feo, ¿no? Qué feo, digo, qué crueldad, ¿no? O sea, aprovechamos la levadura para que tenga que ver en el proceso de esponjamiento de la masa y después pues, le damos cuello, ¿no? A la pobre levadura. Pero bueno, también nosotros aprovechamos porque pues al final es fuente de nutrimentos, ¿no? Y esa parte se los comento porque yo doy microbiología de los alimentos para licenciados en nutrición. Y eso a lo mejor esta parte clínica pues ni les interesa, ¿no? Pero esta parte de la microbiología desde el punto de vista de causantes de enfermedades vía alimentos y también tomando en cuenta su rol desde el punto de vista positivo como fuente de nutrientes, es importante, ¿no? Y es que aunque ustedes no lo crean, es una muy buena fuente alterna en cuanto a contenido proteico, ¿eh? Aunque ustedes no lo crean. Los microorganismos, ¿sí? Obviamente los que están pues, más aceptados son los hongos, aunque ustedes no lo crean, ¿sí? Y no es nada raro, que por ahí escuchen que, por ejemplo, el consumo de hongos macroscópicos como el champiñón, las setas, sea una fuente alterna de proteínas. Si no hay carne, huevo, leche, ahí está. ¿Sí? Y además tienen un montón de cosas, ¿no? Entonces, regresando a esos ejemplos, sí, ahí está el pan, ahí están los quesos, muchos derivados lácteos, pues sí, también involucra la participación de los hongos, ¿sí? Entonces, a lo que vamos a la pregunta que nos hacía su compañera, ¿no? Las vías de entrada o de contacto, más bien de contacto directo con el humano, con la persona, pues son varias. Sí, son varias, pero no hay que preocuparse, ¿no? En el sentido de que puedan ser causa de algunas micosis, ¿no? Sí hay que a lo mejor tomar cierta consideración cuando hablemos que de por medio hay un problema en el sistema inmunitario, que haya una persona que esté inmunocomprometida, ahí sí, ¿sí? Pero fuera de eso no pasa nada, ¿no? Ahora, ¿habrá hongos patógenos? De los patógenos que vamos a ver en el curso, ¿habrá algunos que estuvieran estar ahí en la casa? Porque puede ser a lo mejor ya una cosa como que traumática para algunos de ustedes de que, ¡ay, los hongos!, ¿no? ¿Cómo lleva esta materia de micología? Y ahora sí, ya me pusieron a pensar, los hongos, no me vaya a enfermar de esto, de aquello. No, muchos de los que son responsables de micosis prácticamente son externos. Es decir, no los vamos a encontrar ahí de manera interior en casa. Y los que sí podríamos asociar son aquellos que son oportunistas, pero eso los vamos a ver más adelante. ¿Ok? En casa, de manera concreta con estos dermatofitos, ¿qué podemos ver? De los hongos que llevamos, digo, vamos por partes. Pitiriasis, malacesia, forma parte de la biota normal. Ahí sí, nada de que, ay, creo que no lo tengo, forma parte de nuestra biota normal, ¿sí? Asunto arreglado. Los dermatofitos, que son ahorita los que nos estamos enfocando en esta edición. ¿Podríamos tener dermatofitos antropofílicos en casa? Sí. Si hay alguna personita que sea portadora o que tenga antecedentes de tiñas, pues sí, puede estar ahí, el amiguito. Podemos encontrar dermatofitos zoofílicos, que son aquellos que están asociados con los animalitos. Sí, si tú tienes mascotas, existe esa posibilidad, porque hay dermatofitos que se asocian y se relacionan con este tipo de animalitos, ¿no? Que muchos de ellos son mascotas y ya forman parte de nuestra familia. Los perritos, los gatitos, pero una cosa interesante, antes que se me olvide. Fíjese que en algunos casos el aumento por dermatofitosis asociada a animalitos en los últimos años ha aumentado. Ha aumentado por una simple y sencilla razón. Porque cada vez hay un mayor apego hacia el integrar en nuestra familia algunas de estas mascotitas. Yo no tengo, digo, ahorita en el momento yo no tengo, ¿sí? Y forma parte de...
Pero también estos aumentos o esta frecuencia de estas dermatofitosis que se asocia con el contagio, ¿sí?, de una fuente animal, también ha ido un aumento porque también ya la versatilidad de mascotas que ahora observamos en las familias es mayor al de hace algunos años, ¿sí? Pues hace años el perrito, ¿no? El amigo fiel, ¿no? Algunos pues son amantes de los gatos, ¿sí? Pero actualmente, dígame, ¿qué otras mascotas podemos involucrar aquí? Además del perrito, los erizos, ¿qué más? Conejos. Bueno, los conejos, muy bonitos los conejos. Los cerditos. Los cerditos, bueno, pues sí, y unos cerditos pequeñitos, ¿no? No recuerdo cómo se llaman, tienen un nombre. A ver si alguien por ahí me puede... Lechones. Vietnamitas. Bueno, los lechones son los pequeños, ¿no? Hablando de razas generales, ¿no? ¿Perdón? Son los cerdos vietnamitas, ¿no, profe? ¿Así se conocen? Unos pequeñitos que parecen como alcancías. ¿Sí? Creo que sí, profe. Ah, bueno, ya vamos O a los investigar. hurones. Los hurones, las iguanas, o sea, los hámsters, ¿no? Algunos hasta serpientes creo que tienen. Yo quiero de mascota un león, pero nadie me lo quiere comprar. Le digo que yo quiero un león de mascota, pero nadie me quiere hacer ese favor. Entonces, la versatilidad de animalitos ha ido en aumento. Y fíjese que hace como 2 años, que fue el Congreso de Micología Médica, ahí en Huastepec, que por cierto, pues el comité me invitó, nuevamente digo, a esta doctora de la universidad a ser el presentador, y de hecho, pues abrí el Congreso, ¿no? Y digo, bueno, no desconocemos el asunto, pues adelante, ¿no? Y en ese Congreso, que ya es hora de que, no sé si vaya a ser en este año o en el siguiente, o no sé qué pase con la pandemia, si hay información yo les aviso porque están muy interesantes, hay muchos ponentes de muchos lugares, y obviamente pues está la crema innata, ¿no?, de los micólogos. Uno de los ponentes, fíjese que nos habló de un problema bastante serio, no recuerdo de qué estado venía este ponente, pero con las iguanas y por dermatofitos. E inclusive algunos hongos que no necesariamente pertenecen al grupo de dermatofitos. Y algunos dermatofitos de otras especies, que por aquí ni les había escuchado. Pero terrible el asunto, ¿eh? Eso mencionó algunos casos de iguanas que eran mascotas de una persona y creo que era un jovencito, y el jovencito igual, dermatofitosis. Y también nos comentó del proyecto que había en una, ¿cómo se llama este lugar? Tiene su nombre, ¿eh? No recuerdo. Una especie, no es granja, pero es un como criadero de este tipo de animalitos. Y terrible. O sea, la verdad, habían tenido y no podían darle solución al asunto, ¿no? Y habían invertido ya en cuestiones de tratamiento. Obviamente, pues también muchas de ellas las venden. Pues había pérdidas económicas, o sea, el impacto que causaba esas tiñas en esos animalitos como las iguanas, pues ya estaba haciendo bastante estragos, ¿no? Desde varios puntos de vista. Entonces, este grupo de dermatofitos zoofílicos, como les comentaba, ha ido aumentando. Ajá. Y nosotros cuando hablamos de una micosis o de otra enfermedad de origen microbiano, pero que está asociada por la presencia de estos mismos agentes microbianos en esos animalitos, a eso nosotros lo conocemos como zoonosis, ¿sí? Esto significa que en realidad, cuando hablamos de dermatofitos, es inevitable hablar también desde el punto de vista médico para el humano de zoonosis, ¿sí? Tampoco esto significa, ¿no? Ay, tengo como miles de gatitos, ¿no? Ya los voy a regalar. No. Nuevamente, los cuidados son muy importantes, las revisiones médicas son muy importantes. Y bueno, el que se enferme, pues ya depende, ¿no?, de muchísimos factores, pero me consta que pues, es un miembro más de la familia, en muchos casos, y hasta hay veterinario, ¿no? Y hasta hay cirujano, ¿no? Y hasta está el estilista, ¿no? O sea, para que vean la importancia, ¿no?, que tiene algunos de estos animalitos en algunas familias, ¿no? ¿Sí? Pero tenemos estos dermatofitos zoofílicos.
Está también aquellos que se les conoce como geofílicos. Estos geofílicos los vamos a encontrar sobre todo asociados con el suelo. No son tal vez los más representativos, digo, los más comunes y responsables son estos dos. Geofílicos en realidad son muy pocos. Y vamos a ver dentro de estos dermatofitos que vimos, que son 6, ¿a qué corresponden? ¿No? ¿Dónde los vamos a clasificar? ¿Sí? Ahora, a lo mejor nos podríamos hacer esa pregunta. Ok, perfecto, ya están los dermatofitos, hongos filamentosos. Ya vimos, ¿sí?, que muchos de estos son externos, ¿sí? No forman parte de la biota normal, son externos, ¿sí? El hecho de que estén ya asociados con el ser humano no significa que forma parte de la biota normal, natural que se conoce, ¿sí? Para nada, porque de ser así, pues todos tenían dermatofitos y no, esa no es la realidad. Son prácticamente externos. Vean cómo hay una diferencia desde este punto de vista con respecto a malacesia, que esa sí es interna, sí forma parte de la biota normal. Pero a lo mejor alguien se podría preguntar, bueno, ¿y para qué me sirve identificar, ¿sí?, a nivel de especie y género el dermatofito responsable de una dermatofitosis en un paciente? Y sobre todo, ¿para qué me sirve saber si es antropofílico, zoofílico, geofílico? ¿Para qué? Bueno, eso me sirve por cuestiones epidemiológicas y también, muy importante, para tener conocimiento de cuál es la fuente de infección. Y al tener conocimiento de la fuente de infección, yo puedo manejar medidas ¿qué? Preventivas. ¿Sí? Y esas medidas preventivas pueden ayudarnos a evitar tener mayor cantidad de casos. ¿Sale? O bien, detectar la fuente de infección y tratarla, ¿no? Si es un animalito, ok, es el responsable, ¿no? Y actualmente con las pruebas moleculares podemos saber si el mismo dermatofito que a mí, como ser humano, me causó dermatofitosis, yo puedo saber si es el mismo por algún análisis genético, ¿sí? Si es el mismo que aquel que se aisló del gatito o del perrito. Sí, eso lo vamos a ver en la esporotricosis. Y de hecho les voy a proyectar algunas imágenes, ¿sí?, tanto de la lesión del paciente como de la mascota y el hallazgo a nivel de el resultado, ¿sí?, de estas pruebas moleculares. Ok, ahí radica la importancia, ¿sí? Entonces, pues muchas cuestiones, ¿no?, que llegamos a ver en otras enfermedades, pues no es de que hay exageración en ciencia ficción, no, es que en realidad forma parte de, ¿sí? Ahorita que está la pandemia, ayer en la televisión, no recuerdo la verdad qué canal, porque yo prácticamente me enfoco a cuestiones de deportes o algunas películas, pero y bueno, pues ahí estaba esta película, ¿cómo se llama? Contagio, y venía esa parte, ¿no? O sea, realmente muchas de las cosas que estamos viviendo en la pandemia o que vivimos a principios hace un año, por estas fechas, sí son similares, ¿no?, a las que muestran en la película. ¿Sí? Y ayer me quedé pensando, digo, yo por aquí ni llegué a pensar, ¿no?, que las citas que manejan en esa película, en la realidad, llegaran a sobrepasar, ¿no? Digo, ni por aquí. O sea, yo pensaba que solamente era ciencia ficción, ¿no? Y creía que estábamos tan avanzados desde el punto de vista médico, tecnológico, que era difícil, ¿no? Y fíjese nada más, ya llevamos un año, ¿sí? Y varias de las cuestiones que ahí presentan tienen que ver. De hecho, hay una parte muy interesante donde andan investigando quién es el paciente cero, ¿no? El punto de... Y la película termina con eso, ¿no? Aparece. ¿A dónde inició? ¿A dónde cómo apareció el virus? ¿De dónde provino? ¿Y quién fue el primero? Termina la película en eso, ¿no? Y bueno, ya casi era medianoche y me tuve que ver esa película. Bueno, regresando a nuestra realidad. Aquí en esta tablita tenemos 3 columnas, ¿sí?, donde están los diferentes dermatofitos, ¿sí?, clasificados de acuerdo a su hábitat. O sea, aquí tenemos algunas especies antropofílicas. Y ven, aquí está Epidermophytum flocoso, ¿sí?, se cataloga como un dermatofito antropofílico.
Acá está también Trichofitum mentagrophytes, aunque también aquí con los dermatofitos, híjole, también la cuestión de taxonomía, qué bárbaro. Hay también un verdadero problema y se manejan complejos. Entonces, está Trichofitum mentagrophytes, está Trichofitum rubrum, está también aquí Trichofitum tonsurans, ¿sí? Y estos son de los más importantes. De hecho, si recuerdan, la maestra Chelo les mencionó que la principal dermatofito es Trichofitum rubrum. Y hay otras, ¿eh? También aquí en esta información aparecen las áreas donde estos dermatofitos son endémicos. Eso es característico de los antropofílicos, que pueden dar algunos problemas de tipo endémico, ¿sí? Y muy común cuando hay un problema en la familia, ¿eh? Los antropofílicos seguramente están ahí, o los zoofílicos, pero sobre todo los antropofílicos. Pero vean también cómo, dependiendo el área geográfica, podemos encontrar diferentes especies. ¿Qué significa esto? Que nosotros aquí en México tenemos nuestras especies, ¿no?, representativas. Si nos vamos a África, ahí hay otras especies representativas. Está Microsporum aundoini, muy común en África y en la parte del Mediterráneo, que también entra en contacto con España, Portugal, Italia, lo que era la Yugoslavia, Grecia. Esas zonas también podemos encontrar Microsporum aundoini, ¿sí? Otro africano está aquí, Trichofitum werbili, ¿sí? Aquí yo no he escuchado casos de esta especie, pero está ahí, ¿no? Otro de África, Trichofitum soudanense, ese también es muy común allá en África. Trichofitum violaceo, ¿sí? Estos son comunes allá en África, ¿sí? Entonces, vean cómo también, dependiendo de la zona geográfica, hay ciertos dermatofitos. El problema de la globalización, ¿sí?, es que sí es cierto, los seres humanos, conforme pasa el tiempo, hay pues más facilidades de viajar y de ir de un lugar a otro. Y eso está muy bien, ¿no? El ser humano conoce otras áreas, ¿no?, otras zonas. El problema es que también, junto con el huésped, junto con, por ejemplo, algunas plantitas que también luego se llegan a trasladar, pues se van biotas. Y esas biotas llegan a lugares donde pues no son tan comunes, ¿sí? Y por ejemplo, en algunos países donde la afluencia de muchos habitantes de diferentes partes, por ejemplo, en Norteamérica, es común, ¿no?, que en algunos casos de dermatofitosis hallemos especies que no son, digamos así, entre comillas, nativas de la zona, sino que tengan que ver con zonas geográficas diferentes. O sea que también se van internacionalizando los agentes etiológicos, ¿sí? Pero aquí en México todavía, por mucho, las que les cité hace un momento, ¿sí?, encabezados por rubro. Dermatofitos zoofílicos, Microsporum canis, de los importantes. Podemos encontrar también algunos Trichofitum mentagrophytes, aunque esto no es muy común desde el punto de vista clínico. Desde el punto de vista veterinario, seguramente ya van a tener una microbiología veterinaria y ahí van a volver a abordar la parte de dermatofitos. Pero se van a enfocar ahora a aquellos que van a causar piñas en algunos animalitos en particular, ¿sí? Pero de los zoofílicos, el representativo, el que nosotros nos interesa, es Microsporum canis. Ahí está el gato, ahí está el perrito. Pero también entre ellos interaccionan, ¿sí? O sea que si hay un gatito que yo tengo en la familia que está infectado, ¿sí?, y hay un perrito, pues sí, Microsporum canis también puede causar una dermatofitosis en el perrito. O sea que hay otra variable más, ¿sí? Entonces, como podrán darse cuenta, son muchísimos los factores, ¿no?, que pueden estar involucrados en esta película denominada tiñas o dermatofitosis, ¿sí? Y esa partecita, a lo mejor me voy a tardar en las siguientes sesiones, y es muy común que yo me tarde y que esté hablando bastante, pero esas son las cuestiones que yo quiero, ¿no?, que al final del curso las entiendan, las comprendan, las asimilen, las analicen y las integren, ¿sí?, para que encuentren muchos factores, ¿sí? Porque allá afuera vamos a resolver problemas. Y para resolver problemas tenemos que tener diversas soluciones. Y para tener diversas soluciones, tenemos que tener diferentes panoramas. Y para tener diferentes panoramas, hay que tener diferentes conocimientos. Ajá. Y esa parte, al menos en este semestre, es lo que a mí me importa de mis alumnos, ¿sí? Me interesa. Pero bueno, poco a poco. Vamos a ir poco a poco. ¿Ok?
Especies geofílicas. Especies geofílicas, Microsporum gypsum. Este es prácticamente de los de interés clínico, el que podríamos agrupar aquí. Y acá está Microsporum nano. ¿Sí? Es geofílico, pero, ¿qué creen? También puede causar problemitas en el humano y también en los animalitos. Es muy común asociarlo con los cerditos. Entonces también no le sorprenda que también esté clasificado como zoofílico, porque también puede causar, ¿sí? Microsporum nano. Pero es Microsporum gypsum, el más representativo. ¿Ok? Antropofílicos, rápidamente, ya lo estamos comentando. Aquí me voy un poquito más rápido. Estos dermatofílicos antropofílicos endémicos, ¿sí? Son endémicos, son los responsables de problemas de dermatofitosis a nivel familiar, asociados con fenómenos de globalización, por lo mismo, asociados con el ser humano, y asociado también con estos fenómenos de movilización, ¿no? ¿Sí? Y obviamente, pues estos fenómenos provocan cambios epidemiológicos, ¿no? Como lo comentábamos hace un momento, que en Estados Unidos aparezcan otras especies que no son muy frecuentes en el continente americano y que sí son frecuentes en otro continente, por ejemplo, en África o, por ejemplo, en Asia, ¿sí? Y son los responsables de diseminaciones epidémicas. Sí, son los principales, ¿sí? Los más relevantes por frecuencia son estos, los antropofílicos. Nuevamente tenemos a Epidermophytum flocosum y también al género Trichophyllum, ¿sí? Iré aprovechando estas imágenes para ir citando algunas características, para que ustedes poco a poco se vayan familiarizando y no estén tan despistados en el laboratorio la siguiente sesión. Epidermophytum flocosum solamente presenta macroconidios, solamente, ¿sí? ¿Y por qué digo que es Epidermophytum flocosum? Porque observo aquí solamente macroconidios, todos tienen el mismo tipo de micelio, recuerden. Observo yo racimos de estos macroconidios que tienen forma de castor. Por eso digo, esto es un epidermofito. Y tienen que aprenderse estas estructuras y poder diferenciar los diferentes dermatofitos. ¿Sale? En este caso yo les digo que es un Trichophyllum. ¿Por qué? Porque el género Trichophyllum también presenta macroconidios como en el caso de Epidermophytum. Solo que en el caso de Trichophyllum presenta estos macroconidios alargados en forma de lápiz. ¿Sí? Y simplemente por la forma del macroconillo digo que es un Trichophyllum. ¿Qué especie? ¿Quién sabe? Ahí sí necesitamos otros criterios, ¿sí? Pero bueno, se los voy comentando, para que poco a poco vayan familiarizando. Esto lo vamos a ver más adelante, pero aprovecho la imagen, ¿no? Digo, las imágenes que están representativas y nos pueden ayudar para eso. Los zoofílicos están asociados, como lo habíamos comentado, a muchísimos animalitos, muchos mamíferos, inclusive algunos reptiles y aves. Ahora sí que hay una variedad impresionante, ¿no?, de animales con diferentes características que pueden verse afectados por este tipo de hongos filamentosos, ¿sí? Y ya lo habíamos comentado. Son muy importantes porque tienen que ver en esta transmisión de animales a humanos, que nosotros conocemos como o asociamos con fenómenos de zoonosis. Ejemplos: Microsporum canis, el más representativo, ¿sí?, en perritos y en gatitos. Ven aquí estas lesiones de estas zonas alopécicas, ¿sí? Zonas de, pues sí, de la piel secas. Obviamente hay escamas y también podemos encontrar aquí la afectación a el pelo, ¿sí? Este es en el perrito y vean aquí en el gatito, ¿no? Tenemos esta lesión, ¿sí? Entonces, claro, ya lo van a ver en veterinaria, que también puede haber otras afectaciones que también pueden ser diferentes, ¿no?, a estas, ¿sí? ¿Y por qué digo que esta imagen es de Microsporum? ¿Por qué? Porque Microsporum, el género Microsporum, da macroconidios que no son en forma de cola de castor o de bastos, como en o de baraja, de bastos de baraja, ¿sí?, española, y además no tienen esa forma de lápiz. O sea, los macroconidios de Microsporum, del género, son como que más naviculares, ¿no?, en forma de hoja, como alargados. Algunos son chatitos, pero tienen una forma diferente. ¿Por qué digo que es de Microsporum canis? Paredes gruesas, ¿sí?, alargados y además con más de 6 septos. Vamos a ver este que está aquí. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 septos. Es un macroconidio pues grandote, ¿sí? Por eso les digo que es de Microsporum canis, ¿sí? Los geofílicos están en el suelo y, como les comentaba hace un momento, esporádicamente son responsables de dermatofitosis en el ser humano.
Aquí agrupamos a Microsporum gypsum, característico porque a nivel colonial dan colonias con esta textura, como granulosa, pulverulenta. Es muy común observar este color en el anverso como canela, un café clarito. Es típica la colonia, ¿no? Y a nivel microscópico tiene estos macroconidios. Vean cómo no son tan alargados como en el caso de Microsporum canis, ¿sí? Son un poquito como que más gorditos, completamente simétricos, elipsoidales, y vean cómo son de paredes más delgadas. Pero además, estos macroconidios sí presentan menos de 6 septos. Vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? 6 o menos. ¿Sí? Esa es la diferencia, ¿no? Por eso me atrevo a decir, ¿no? Este es un Microsporum canis, este es un Microsporum gypsum, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, aquí en el celular, porque no puedo ver, comenta Atsiri. Desde las 12 hizo esa pregunta. Comenta si la caspa es una dermatofitosis. No. No. Podemos asociarla con malacesia, pero no con los dermatofitos. ¿Sale? ¿Ok? Bueno, acá tenemos otra Profe, parte. una pregunta. Sí. De acuerdo con la clasificación que mencionó, de acuerdo al hábitat, ¿cómo saben que corresponde a un hábitat zoofílica o geofílica o en humanos, ya que, por ejemplo, nosotros convivimos mucho con nuestras mascotas y puede ser que compartamos, más bien dicho, se transmita algún dermatofito y se confunda que sea del humano, pero lo encontraron en un animal y lo clasifiquen de parte de los animales. Sí, en realidad prácticamente estas clasificaciones son con base a el aislamiento de los dermatofitos que se da en el ser humano y también en los animales. Prácticamente es eso. Pero eso no significa de que un dermatofito no tenga la capacidad de poder causar, ¿sí?, alguna dermatofitosis en otra especie, ¿sí?, como lo podemos ver con los zoofílicos. O sea, los zoofílicos, los dermatofitos zoofílicos no solo pueden causar problemas de dermatofitosis en los animales, nada más. No, pueden causar problemas entre los diferentes animales e inclusive también pueden causar problemitas en el ser humano. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, esa clasificación en principio se basa sobre todo en eso, ¿sí? Esa asociación, ese conocimiento de especies que se aíslan en un organismo u en otro. Pero eso no significa de que haya vínculo entre los diferentes huéspedes u organismos, ¿sí? No sé si me explico. Sí, profesor. Muchas gracias. No hay una cuestión genética, ¿eh? Al menos hasta donde yo tengo conocimiento, no hay una cuestión genética, ¿no?, que les diga, pues estos son zoofílicos o estos son antropofílicos, ¿no? ¿Sí? Y se aprovecha la cuestión genética pues para identificarlos a nivel de especie y de esa manera pues poderlos pues clasificar, ¿no? Están aquí, están acá o pertenecen a eso. Pero la pregunta se me hace muy interesante en el sentido de que no nos quedemos con la idea, ¿eh?, de que estos dermatofitos prácticamente son estáticos, por decirlo de alguna manera, y solamente se van a quedar en un solo huésped determinado. No, para nada. Digo, inclusive algunos dermatofitos zoofílicos, antropofílicos pueden estar en el suelo. Y ya comentaba la maestra Chelo que tienen esa cualidad de ser muy resistentes a las condiciones ambientales. Están latentes. Ajá. Entonces, ahí están presentes en el suelo. Y esto puede causar una cierta confusión, ¿no? Pero a lo mejor alguien podrá decir, bueno, es que en el suelo, pues, tenía yo estos dermatofitos antropofílicos, ¿no? O sea, ¿es geofílico o es o antropofílico, ¿no? Porque pues yo no tenía. O sea, no tengo ni antecedentes de familiares con dermatofitosis y pues la única fuente, ¿sí?, de posible contagio, pues fue el suelo, ¿no? Y a lo mejor por el trabajo que hace la persona, lo que ustedes gusten. Y resulta, ¿no?, que es un dermatofito que es pues antropofílico. Entonces, lo más seguro es de que, bueno, ahí quedaron algunos
algunos conidios de Trichofitos metagrofites en el suelo latentes y espero pues un huésped, ¿no? Y bueno, ahí está el resultado de la infección, ¿no? ¿Y por qué digo que es un antropofílico? Bueno, pues porque pertenece ahí. No es común, ¿no?, que lo encontremos en el suelo, ¿no? ¿Sí? Entonces, así está la situación de... ¿Sí? Sí, profesor. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Para terminar esta parte, digamos que tiene que ver con los dermatofitos, recuerden, eso que eso no lo hemos visto y está pendiente, el próximo viernes a las 3 en esta clase, que los hongos en general, habíamos comentado, tienen dos tipos de reproducción. Una reproducción asexual y una reproducción sexual. Bueno, en el caso de los dermatofitos, ¿sí?, no es la excepción. Estos nombres científicos que nosotros vamos a estar utilizando en el laboratorio y también en teoría, son nombres científicos que están asociados con la reproducción asexual. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces nosotros conocemos, ¿no?, Microsporum canis, Trichofitum metagrofites, Trichofitum rubrum, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sin embargo, estos dermatofitos, algunos de ellos, se les conoce su estado sexual, y viene otra diferencia con Malassezia. ¿Por qué? Porque estos hongos pertenecen al filo Ascomycota. Y si recuerdan, Malassezia pertenecen al filo Basidiomycota. Entonces, en la reproducción sexual se manejan dos géneros, ¿sí? Es el género Arthroderma, que ahorita vamos a ver en otra diapositiva, y también el género Nannixia. Entonces, algunos de ellos se clasifican dentro del género Arthroderma, ¿sí? Entonces, estos hongos filamentosos, si llevan a cabo reproducción sexual, van a dar origen a ascosporas. Por lo tanto, eso permite que estos hongos se clasifiquen como ascomicetos. Recuerden que la gran mayoría de hongos de interés clínico para el humano son ascomicetos. Aquí está el primero de ellos. Y vamos a ver más adelante otros grupos de hongos que también van a estar clasificados aquí. ¿Sí? Y bueno, aquí tenemos algunos géneros de los dermatofitos con especies que ya han sido aceptadas, pero estos son los nombres científicos en su estado asexual. Vean, ¿sí?, si ya tenemos suficiente con los nombres científicos que hacen referencia al estado asexual y que son los que vamos a utilizar, imagínense ahora la complejidad, ¿sí?, que es lo complejo que es aprenderse los nombres científicos del mismo hongo, pero en su estado asexual y en su estado sexual. Estos son los nombres científicos del estado sexual de algunos dermatofitos, digo de algunos. Entonces vean cómo cambia el nombre del género y también la especie. ¿Sí? Vamos a ver también más adelante en otras micosis algunos nombres científicos en el estado sexual. Para nuestros propósitos en el curso no se tienen que aprender todos estos nombres científicos, solamente considerar, ¿sí?, el uso de, sí, que tengan el conocimiento de que en su estado sexual los dermatofitos, ¿sí?, se agrupan en el género Nannixia y en el género Arthroderma, principalmente. Hasta ahí. ¿Sí? No necesito que se aprendan los nombres científicos. ¿Ok? Bueno, ya les comentaba hace un momento la maestra Chelo, ¿no? ¿Sí? Ok, ya conocimos algo de los dermatofitos, cómo se clasifican, a dónde van a causar problema. Perfecto. ¿Todos tenemos la misma susceptibilidad a desarrollar dermatofitosis? La respuesta es no. ¿Todos hemos entrado en contacto en algún momento con los dermatofitos? No sé, eso lo desconozco, pero yo también apoyo esa hipótesis de que es probable que sí. En algún episodio entramos en contacto con los dermatofitos. Y sobre todo, obviamente, en lugares como México, donde este tipo de dermatofitos es muy común, porque también varía, la epidemiología varía dependiendo de la zona geográfica, ¿sí? Entonces, esto significa que la severidad de la infección que va a ocurrir en el humano, y que recuerden que se da por contacto directo, ¿sí?, el hongo de manera directa o por fomites, va a depender de ciertos puntos.
Uno de ellos, obviamente, factores intrínsecos del huésped. Ahorita que veamos los diferentes cuadros clínicos, vamos a ver que hay algunos factores que son propios de la persona y que van a jugar un rol muy importante para el desarrollo de la micosis, ¿sí? También depende de los metabolitos que produzca el hongo, porque vamos a ver que algunos metabolitos que van a estar asociados con la reacción inflamatoria y otros inclusive van a estar asociados con reacciones de hipersensibilidad tipo alérgico. Ajá. Eso va a depender del metabolito, pero a su vez también de los hongos, de los cuales estemos ahí estudiando. Y todavía muchas de estas causas a nivel de la lesión pueden ser multifactoriales, ¿eh? No se conocen todavía, ¿sí? De manera concreta, como sucede con muchísimas enfermedades, no solamente las fúngicas, sino con otras enfermedades de origen microbiana e inclusive otras enfermedades, ¿sí? Da la impresión de que todo es multifactorial, hay muchísimos factores, ¿sí? Y es un verdadero problema porque de entrada cada persona es diferente, desde ahí ya comienza la diferencia, ¿sí? Pero esto también tiene que ver con la cepa. A pesar de que son hongos que no presentan alta patogenicidad, sí presentan cierta virulencia, ¿no? Baja, pero la presentan. Y entre los dermatofitos también hay ciertas diferencias. Entonces también está en función de... También depende la localización anatómica de la infección, ¿sí? Dónde esté presente, ¿no? No es lo mismo a lo mejor el cuero cabelludo, ¿sí? Una tiña de la cabeza, a lo mejor a tener una dermatofitosis a nivel de pies. En pies por lo menos, por cercanía a las uñas, pues a lo mejor puede ser causante de onicomicosis, ¿sí? Y un punto que yo considero muy relevante, los factores ambientales. No pierdan de vista ese triángulo amoroso, ¿no? Huésped, hongo, factores ambientales, ¿sí? Cuando todo está en equilibrio, no pasa nada. Ajá. En este caso, no hay tanto peso en el hongo porque, pues, no es un hongo que digamos, ay, nos va a matar. No. O sea, por la parte del hongo, al menos en este caso, por ahí no pesa tanto. La parte del huésped puede ser, ¿no? Pero la que sí pesa mucho es esto. Factores ambientales. Porque si estos factores ambientales, ¿sí? Si nosotros apapachamos, le damos las condiciones al honguito, ¿sí? La balanza se inclina hacia acá estos factores ambientales y eso se puede traducir en dermatofitosis, ¿eh? ¿Sí? Depende de la micosis. Vamos a ver cómo el hongo juega un rol muy importante, el huésped puede jugar un rol muy importante o los factores ambientales pueden jugar un rol sobresaliente. ¿Sale? Esta creo que se las presentó la maestra Chelo. Igual algunos conceptos sí, los presentó. Ya no tuve oportunidad de eliminar algo que ella había presentado porque sucede eso, ¿no? Que cuando luego hay información repetida, pues las quito, ¿no? Y voy avanzando. Pero en este caso ya no me dio tiempo. Bueno, aquí nada más resaltar lo siguiente. No todos los dermatofitos pueden tener afinidad hacia los tres sitios que en un principio comentamos y que están asociados a estos cuadros clínicos definidos: la piel, uñas y cabello. Todos los dermatofitos sí tienen afinidad por afectar a nivel de piel, ¿sí? A nivel de uñas, lo que se conoce es que la incidencia por microesporum es bajísima. ¿Cuál es el motivo? No se sabe. Se sospecha que puede ser alguna cuestión a nivel de receptores, ¿sí? O las mismas condiciones, ¿sí? Que se puedan crear a ese nivel. Pero no es muy común microesporum. Digo, no es muy común, ¿eh? No digo que no está presente. Digo, porque no podemos generalizar, siempre hay excepciones. Pero de lo que se sabe es esto. Eso sí, en las uñas sí podemos encontrar aislamientos de epidermofiton, tricofiton y las especies que ustedes gusten. En el caso del cabello, ¿sí? Hay una cosa que quiero resaltar. En el caso de epidermofiton flocoso, hasta la fecha, no se han aislado a partir de muestras de cuero cabelludo, pero principalmente pelo. O sea, hay algo a ese nivel. Nuevamente, no se sabe,
pero nuevamente pueden ser receptores de fijación del hongo con las células en esa zona, las mismas condiciones que nosotros encontramos ahí de temperatura, humedad, pH, presencia de otros metabolitos como grasa, no se sabe, ¿sí? Pero hasta la fecha, siglo XXI, ¿sí? No hay casos de Epidermophytum flocosus que afecten pelo. Eso sí, sí hay casos de microsporum y también hay casos de Trichophytum, pero Epidermophytum para nada. Y se los comento esto para que en la parte de laboratorio, cuando nosotros hablemos de muestras clínicas y de los procedimientos de laboratorio a utilizar para el diagnóstico, recuerden, ¿sí? Que si hay muestras de cabello, ni esperemos Epidermophytum. Y si lo llegáramos a encontrar, hay que hacer una muy buena identificación para estar y corroborar que es Epidermophytum. Pero hasta la fecha, les comento, no se ha observado ese fenómeno, ¿sí? O sea que es el único género que no va a causar tiña de la cabeza. El único. Todos los otros dos géneros, Microsporum y Trichophytum, sí. ¿Sí? Y dependiendo de las especies, porque algunos van a ser más frecuentes, ¿no? ¿Ok? Bueno, también considero lo mismo que la maestra Chelo, la clasificación del doctor Arenas se me hace todavía más apropiada, porque también ese es otro problema con los cuadros clínicos. Ya lo vamos a estar viendo con las otras micosis que, bueno, dependiendo el micólogo, la persona, pues va a dar sus clasificaciones, ¿no? Y es un cotorreo, la verdad, con algunas clasificaciones de los cuadros clínicos. A estas, de manera independiente, se les conoce como cuadros clínicos, ¿sí? Y cuando hablamos de dermatofitosis vamos a involucrar tres cuadros, ¿no? Formas superficiales, formas profundas, alérgicas. ¿Cuáles son las más frecuentes? Estas. Las formas superficiales. Todas son tiñas, todas. ¿Cuál es la diferencia? El sitio en el cual se observe la lesión. Si observamos en la cabeza, bueno, pues vamos a estar hablando entonces de una tiña de la cabeza, ¿vale? Si hablamos que si nosotros, ¿sí? Checamos que, o corroboramos que en el paciente hay lesiones a nivel de la barba, pues es tiña de la barba. Ajá. Si encontramos en otros sitios, que no sea la barba, la cabeza, la ingle, la mano, los pies, es tiña del cuerpo, ¿sí? El tórax, la espalda, ¿no? Pero eso como que me causa un poquito de confusión y coincido, ¿no? Con muchos otros profesores, inclusive con los alumnos. Bueno, entonces, de cierta manera, una tiña de la ingle no es una tiña del cuerpo. Pues si nosotros lo analizamos fríamente, pues sí, pues es al final de cuentas una tiña del cuerpo. ¿Sí? Nada más que, bueno, para hacer referencia a los sitios anatómicos que son más frecuentes, pues les dan el nombre, ¿no? ¿Sí? De acuerdo al sitio. Entonces tenemos tiña de la ingle, tiña de la mano, tiña de los pies, tiña de las uñas, ¿no? Que bueno, a eso hacemos referencia a lo que es onicomicosis, ¿no? Que también es otro de los cuadros clínicos que también por etiología podemos involucrar muchos agentes, ¿sí? Una cosa que ya no es muy común esos términos, pero seguramente si ustedes tienen la oportunidad de revisar libros de micología ya de hace algunos años, seguramente se van a encontrar con esos términos de tinea, ¿sí? Tinea capitis. Y es que esos términos están en latín. Entonces, nosotros podemos, ¿sí? De manera castellano, citar los diferentes cuadros clínicos de esta manera. O bien podemos involucrar la nomenclatura, pero en términos de las raíces latinas. Ajá. Pero no mezclar un concepto con otro, ¿no? O sea, si vas a hablar en términos castellanos, vas a hacer referencia a tiña de las manos. Si hay afectación en las manos. Si hay afectación de los pies, tiña de los pies. Pero no puedes mezclar algunas palabras de latín y castellano, ¿no? Por ejemplo, tiña de las uñas. No, es que tú me estás confundiendo, ¿no? Entonces, estás manejando ese término en latín, tiña, y lo complementas, ¿no? Con el término castellano de las uñas. O sea, no. O es tiña, unguium, como así se le conoce, o es tiña de las uñas. ¿Sí? Cualquiera de las dos. Actualmente ya no se hace tanta referencia al término latín, ¿sí? A los términos latinizados, y ya no se manejan tiñas, ¿no? O sea, se manejan tiñas, ¿no? Aunque nuevamente también tiñas es sinónimo de dermatofitosis, ¿sí? Pero estas son las más relevantes. Las formas profundas están los granulomas, los micetomas, enfermedad de Hadida, ¿sí? Esto no es muy común.
Y vamos a ver que en micosis subcutáneas está el micetoma. O sea, que estas formas profundas, vean cómo ya el micetoma involucra, que algunos dermatofitos pueden llegar a tejido subcutáneo. No es común, ¿eh? No es común que suceda. Hay otros hongos que son los principales responsables del micetoma, pero algunos dermatofitos sí pueden llegar hasta ese punto. Pero es esporádico, ¿no? Son raros. Hay casos clínicos, pero son muy contados. Y otro cuadro que llama muchísimo la atención, también a nivel cutáneo, es estos cuadros alérgicos, sobre todo aquellos que están asociados con las dermatofitides. Entonces, una dermatofitides es un cuadro clínico donde observamos o vemos una reacción de hipersensibilidad, alergia, pero vamos a ver por qué, ¿vale? Bueno, en términos generales, ¿qué es lo que pasa, no? Vamos por partes, ok, ya está el hongo, vamos a suponer que pues, fueron antropofílicos, zoofílicos, geofílicos, el que sea. En esta primera etapa, el hongo se establece ahí en el estrato córneo, ¿sí? Se establece. Y en un principio puede pasar de manera desapercibida, ¿eh? ¿Sí? De manera desapercibida. ¿Por qué? Porque la cantidad de estructuras fúngicas son pocas. Estamos ubicados en el extracto córneo y puede pasar desapercibido, ¿sí? Aunque posteriormente, ¿sí? Va a haber otros factores que van a propiciar que la cantidad de dermatofitos a ese nivel aumente. Y no hay que perder de vista que estos hongos tienen esa cualidad de ser queratinolíticos. Es decir, que van a utilizar la queratina. Ajá. Al utilizar la queratina, principalmente, van a tener la facilidad, ¿no? De poder aumentar de tamaño y aumentar el número. Va a haber crecimiento de, ¿sí? Entonces, aquí me adelanto también a los hechos que en el estrato córneo, ajá, o bien en el cabello, o bien a nivel de las uñas, ¿sí? Vamos a encontrar que si es un artroponidio, este va a germinar y va a dar origen al micelio. Si es una hifa o un fragmento de hifa, pues esta pues va a seguir, ¿no? Su crecimiento apical. Esto significa que directamente en la lesión, ¿sí? Y lo que vamos a observar en la muestra clínica en el laboratorio es la presencia de micelio. Pero como lo comentaba la maestra Chelo, o observo micelio, que es todo feíto, ¿sí? No tiene una forma regular, tortuoso, ramificado, septado y alino macrosifonado, o bien observo artroponidios, ¿sí? Que van a provenir de la misma fragmentación de la hifa, pero son artroponidios más redonditos, ya los vamos a ver, ¿sí? Estas estructuras es la fase parasitaria. Eso es lo que yo voy a observar. Entonces, el hongo va a aumentar en cuanto a número, ¿sí? Y en cuanto a la longitud de las hifas. Y claro que este evento no pasa desapercibido, ¿sí? Y lo tomo como analogía, ¿no? En algunos casos, ¿no? Digo, bueno, a lo mejor el establecimiento de una personita en determinada área geográfica, pues a lo mejor pasa desapercibida, ¿no? Si es una zona boscosa, y bueno, pues ya comenzó a construir, pues ni quién se entere, ¿no? O a lo mejor pasan por ahí, y si a lo mejor esa construcción pues no implica gran cosa o se camuflajea, pues pasa desapercibido, ¿no? Bueno, pero si va aumentando la construcción y va llegando más gente y comienzan a talar árboles, digo, ya estoy exagerando bastante, eso ya no va a pasar desapercibido. Ya va a haber una reacción, ¿sí? Por parte de la gente que está ahí. En este caso va a haber una reacción por parte del organismo para, ¿sí? Pero este crecimiento está asociado con esta producción de queratinasas y de otras proteasas. Es decir, va a haber actividad proteolítica, ¿sí? Entonces, aquí se va a dar, pues, este escenario, ¿no? El hongo a lo mejor lo hace sin querer. Hidroliza queratina, hidroliza otras proteínas que estén ahí, a ese nivel, ¿sí? Están como que no están muy familiarizados con carbohidratos. Ok, pero ellos a lo mejor lo hacen con una intención de pues, no causar problemas, ¿no? Simplemente llegaron y pues quieren alimento y aumentar su cantidad de... Pero en ese metabolismo que ellos están llevando a cabo, están produciendo algunas otras metabolitos.
Y esos metabolitos que están produciendo son responsables de causar una cierta reacción con el sistema inmunitario. Hay que recordar que muchas moléculas que pueden despertar una reacción inmunológica son de naturaleza proteica. Y estos hongos se les da en utilizar proteínas. Y se producen intermediarios también de esa naturaleza. Y estos son los responsables que van a provocar que haya una respuesta inmunológica del huésped. E inclusive puede haber inflamación. Y todo eso trae como consecuencia la cuestión, por ejemplo, de eritema. Y también eso trae como consecuencia la presencia de ¿qué? Comezón. Eso es un poquito complejo, digo, seguramente lo van a ver en inmunología porque hay una conexión entre la respuesta inmunitaria con la parte neurológica. ¿Sí? Y para eso hay ciertas reacciones. Entre ellas la temperatura. Esa es una reacción de, ¿sí? Aunque bueno, ese es un signo nada más, ¿no? El aumento de temperatura, ¿no? Hipertermia. Pero la fiebre pues implica otros fenómenos. ¿Sí? Entonces, pues el huésped tiene que hacer pues ciertos procesos para echar a andar ciertos mecanismos pues, para eliminar aquello que está en el estrato córneo. Y en esa eliminación del estrato córneo, el recambio epidérmico es importantísimo. ¿Sí? Es importante. Y parte de este recambio epidérmico que nosotros observemos tiene que ver también ese proceso de descamación. ¿Sí? Ese proceso que se va dando. Pero nuevamente, como lo hemos comentado y como lo ha comentado la maestra Chelo, ¿sí? O sea, a nivel de piel puede haber muchas reacciones que no necesariamente pueden involucrarse microorganismos, ¿eh? No necesariamente. O sea, puede haber otras afectaciones. ¿Sí? Yo les platico rápidamente que ahorita pues ya no he experimentado eso, pero cuando estaba en su etapa de alumnos, yo sufría de una dermatitis. Bueno, no sé si era una dermatitis como tal. A mí me comentaron que sí, el dermatólogo, pero era una dermatitis neurológica. ¿Sí? Y fíjese que esta cuestión era, la verdad, era insoportable. Varias ocasiones me hizo bajarme del metro porque esa sensación de comezón era impresionante. O sea, de repente hacía acto de presencia. Y yo me las ingeniaba porque o me tranquilizaba o superficies frías me calmaban esa sensación. Que comenzaba desde la cabeza y se me iba en todo el cuerpo. O sea, era algo impresionante. Y eso era provocado porque o recibí una noticia, una impresión así, o porque me ponía nervioso o me comenzaba a estresar. Y era terrible. Digo, no aguantaba la comezón. ¿Sí? Digo, esas estaciones, yo iba a dirección a Tasqueña del metro, digo, y siendo estudiante como ustedes, me bajaba ahí por viaducto, vía de Cortés, ya hasta conocían las estaciones. Digo, no sé, me causaba eso. El calor también me provocaba eso. Obviamente, pues solamente pues era tranquilizar, ¿no? Porque ni me dieron tratamiento ni todo, y bueno, yo creo que hasta ni las causas no se sabe de manera concreta, pues por qué ese fenómeno, ¿no? Actualmente ya no, ya tengo varios añitos. Yo sigo pensando que yo creo que ya manejo más esas emociones de estrés y de enojo y depresión, y quiero pensar eso. Ya tiene buen rato que no experimento eso, pero era terrible la sensación, ¿no? Y por eso les comentaba que, bueno, el hablar de la piel, híjole, o sea, muchas cosas que suceden ahí, la etiología puede ser diferente, ¿no? Pero la tasa de recambio es clave. Y aquí nos metemos con las características intrínsecas que hace un rato les comentaba de los pacientes. Bueno, está más atrás. Esas características propias. ¿Por qué? Les pregunto, ¿todas las personas tendremos el mismo tiempo de recambio epidérmico? Una. ¿Sí? ¿Tendremos la misma velocidad de recambio epidérmico a nivel de esas células epiteliales? No. Que se están regenerando. Esa es una. La otra. No. ¿Todos tenemos el mismo grosor de estrato córneo? No. ¿Todos producimos la misma cantidad de ácidos grasos? No, para nada. ¿Todos tenemos la misma capacidad de hidratación? No, para nada.
Y algunas con el paso del tiempo se van perdiendo, por otras anomalías. Entonces, aquí entramos con ese detalle de que en cada persona puede ser diferente. Y están fritos aquellos que tienen una tasa de recambio baja con respecto al, digamos, al normal. Y también aquellas personas, sobre todo a nivel del pie, si tienen capas de estrato córneo grueso. Ahí, pero ahí a los dermatofitos les va a caer como irse a Cancún en periodo vacacional. Así. Entonces vean cómo algunas características de este tipo influyen, ¿sí?, en este proceso de dermatofitosis. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar con estas tiñas. Después de esta información introductoria, epidemiológica y de generalidades, vamos a entrar con los cuadros clínicos. Y después de los cuadros clínicos nos vamos a la parte del diagnóstico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la tiña de la cabeza? También como lo comentaba la maestra Chelo, ¿no? Aquí vamos a involucrar dos tipos de lesiones, que van a ser lesiones secas, que son las más comunes, y aquellas que son inflamatorias. Dentro de la seca está la tricofítica y también la microespórica. Ya, si recuerdan, les comentaba la maestra Chelo, que una está asociada a un género de dermatofitos y la otra variedad está asociada con otro género de dermatofitos. Sin embargo, desde el punto de vista de manifestaciones clínicas, lesiones, pues se van a caracterizar, ¿no?, por la presencia de placas pseudoalopécicas que pueden ser únicas o pueden ser múltiples. ¿Sí? Tal y como lo comentó, nuevamente les comento de manera adecuada la maestra Chelo. Sin embargo, en menor proporción podemos tener casos de variables inflamatorias. Y aquí sobre todo podemos hablar de los Kerium de Celso. Vamos a ver algunas imágenes, los granulomas dermatofíticos y también el famoso FAUS. ¿Sí? Bueno, el equipo que le tocó investigar estas manifestaciones clínicas y estos dermatofitos responsables, causantes de tiña de la cabeza, ¿qué agentes etiológicos se encontraron? Creo que era el equipo de Ariadna, ¿no? ¿Sí está Ariadna y equipo? Sí, profesor. A ver, ¿qué investigaron con respecto a la tiña de la cabeza? De lo que ustedes recuerden, ¿qué investigaron? Digo, no importa ahorita con que me den manifestaciones y después agentes etiológicos. ¿Qué investigaron? Bueno, yo soy de su equipo y de las características clínicas, encontré que se da, los casos que más se dan son en pacientes pediátricos. Ok, a lo mejor no es una característica clínica, ¿no? Como tal, podemos decir que una de las poblaciones más afectadas son niños. Sí, ahí sí, eso es muy importante, ¿eh? Eso es muy importante porque de todos los cuadros clínicos que vamos a ver, el que es muy común, tratándose de niños, es el de la cabeza. Y más o menos es un 98% de los casos. Y de 2 a 2.5, bueno, en ocasiones dice que afecta a mujeres a pubertad, también alrededor de la menopausia o ancianas. Sí, en realidad prácticamente... Aquí en México, bueno, yo encontré que los casos más... perdón. Sí, que los casos más representativos de México o identificados son de Microsporum canis y de Trichophyton alrededor, bueno, también de que en los últimos 50 años, lo de la tiña de la cabeza, creo que ya lo dijo la maestra en la exposición, de que pasó de un, que pasó de, hace 50 años estaba en 40-45% y ha disminuido de un 4 a un 28%. Sí, exactamente, y yo también concluyo, coincido con ella, que inclusive en su tabla ella mostraba un 10%, de 4 al 10%, pero yo también coincido, y seguramente ustedes que les tocó investigar esta parte, es un porcentaje todavía muy alto, yo creo que hasta menor del 10%. O sea, en realidad,
es un cuadro clínico que con respecto a hace 70 años, 60 años, su incidencia era diferente, ¿no? Entonces, sí, como usted lo comenta, esos son los principales dermatofitos responsables, ¿sí? Aquí me comentaba Tania, digo, porque yo no puedo ver aquí, pero yo aquí lo tengo en mi celular, Teams. La verdad ni he podido salirme de hace meses, no sé ni cómo hacerle, pero todas las notificaciones me llegan aquí. Y comenta Tania que Trichofitum y Microsporum, ¿no? Sí, efectivamente. Ya habíamos comentado que Epidermofitum, no se ha aislado. Y ya de manera particular, estos son los principales. ¿Sí? Microsporum canis y Trichofitum tonsuras, ¿sí? Principales, ¿sí? Los que vamos a encontrar como responsables de tiña de la cabeza. ¿Ok? Y vean nuevamente, ¿sí? Para ganarle tiempo al tiempo, vean aquí estos macroconillos en forma de naviculares, en forma de hoja, asimétricos, ¿sí? Más alargados en uno de los extremos de paredes gruesas y vean con más de 6 septos. Microsporum canis, ¿no? Y acá está Trichofitum tonsurans. Digo que es Trichofitum tonsurans porque acá hay unos macroconillos alargados, más pequeños. Eso ya me da la idea de que es Trichofitum. Y tonsurans, pues no estaría muy de acuerdo, aunque sé que esta imagen coincide Trichofitum tonsurans, pero Trichofitum tonsurans tiene una variedad de microconillos en cuanto a tamaño y forma, ¿sí? Sin embargo, podemos involucrar como causantes también de tiñas a Trichofitum violaceum, Trichofitum soudanensis y Microsporum audonia. Estos últimos, bueno, los tres en general no son tan comunes en el continente americano, son más comunes allá en la parte oriental, ¿no? Sobre todo en África. ¿Ok? Bueno, muy bien. Lesiones, a ver equipo, ya nos comentaron, ya estaba pasando la otra diapositiva, pero ¿qué tipo de lesiones? ¿Qué lesiones observamos ahí en los pacientes que experimentan tiña de la cabeza? Digo, además de su compañera, otra persona del mismo equipo que pudiera comentarnos algo. ¿Quién habló ahorita? ¿Quién participó? Soy yo, Itze Quiroz. Itze Quiroz, bueno, Itze Quiroz, ok. Bueno, también dice que, bueno, también lo investigué, que ¿Usted también es Itze Quiroz? se puede descamación. ¿Mande? ¿Usted también es, Sí. sigue siendo Itze Quiroz? Sí. Sí, soy yo. ¿A alguno de sus compañeros de equipo que pudiera complementar esa parte para que usted no se coma todo el pastel? ¿Qué lesiones? ¿Qué observamos? A eso me refiero con manifestaciones clínicas. ¿Qué observamos ahí directamente en la cabeza de los pacientitos que tienen dermatofitosis? ¿Alguien del equipo pudiera comentarnos? Que supongo que debe ser la misma información o similar. Bueno, es que por ejemplo las tiñas tricofíticas Ajá, que las tricofíticas, se muestran como pequeños, ¿cómo decirlo? Zonas irregulares. Sí, como usted le llegue a la mente esa cuestión, como usted lo quiere expresar. Ya ahorita lo maquillamos. Sí, que se intercalan entre los cabellos, Uh-huh. que están sanos. Y de hecho creo que la maestra lo había mencionado, que era cuando, por ejemplo, bueno, esas zonas donde se llegan a ver como pólvora. Uh-huh. Y hay lesiones pequeñas como afecciones de 2 o 3 pelos aproximadamente. Uh-huh. Ok. Bueno, ¿alguien del mismo equipo que quisiera adicionar algo a su compañero? ¿Cuál es su nombre, perdón? Digo, porque no los veo, Digo, no los puedo ver. Me oculta, digamos, esa ventanita de los participantes, la pantalla. Soy Eduardo Arceta. Eduardo Arceta, ok, el primero en la lista, Arceta. Ok, ¿alguien del equipo que pudiera complementar o algún dato adicional a lo de la tiña de la cabeza? Aunado a lo que comentó Eduardo. ¿Sí? Yo encontré que se puede presentar también como en forma de costra. Sí. Y pues la pérdida permanente del cabello. Ok, sí, exactamente, sí. La presencia de costras, escamas, ok, sí. ¿Qué más? Me parece que esa era característica de la que se llama Fabus. ¿De cuál, perdón? Fabus.
Ah, el Fabus. Ok, ahorita vamos a ver imágenes del Fabus. No necesariamente, porque esas escamitas y costritas también se pueden producir o se pueden observar aquí, en estas variantes de la seca. Pero sí, totalmente de acuerdo con usted. ¿Qué más? Y también podría haber prurito leve. Y pues la evolución va siendo crónica. Ok. ¿Alguien más del equipo que pudiera adicionar más información o algo que esté faltando, que haga falta a lo que ya comentaron sus compañeros? ¿No? Yo, profesor, bueno, es que no recuerdo el otro, mi compañero mencionaba que era la que era leve, la tricofítica. La tricofítica, Bueno, y había otra. Microspórica. La microspórica, que era la que era más dañina, porque esa era la que provocaba como pues ya no había absolutamente nada de cabello y era crecía en forma radial. Ok. Creo que comentaron datos complementarios las 4 personas y que se integran y que ahorita las vamos a relacionar, ¿vale? Bueno, efectivamente puede haber aquí diferentes variedades, ¿no? ¿Sí? En un caso tenemos la microspórica y tenemos la tricofítica, ¿no? Podemos observar en términos generales, independientemente de una u otra, pequeñas áreas alopécicas, ¿sí? Algunas pueden ser pequeñas, pueden ser múltiples, como es el caso de la tricofítica, o puede ser una placa, ¿sí? A esto le llamamos placas, que puede ser única, pero de mayor tamaño, ¿sí? Obviamente es común el proceso de descamación, ¿sí? La misma reacción que o el mismo dermatofito produce, ¿sí?, esta reacción de descamación a ese nivel del cuero cabelludo. Y son lesiones secas, ¿eh? Y esto significa de que para la toma de muestras para el diagnóstico de este pacientito, además de los cabellos, ¿sí?, que ustedes acertadamente lo comentaron en el laboratorio, pueden tomar cabellos sanos y también cabellos afectados. ¿Por qué cabellos sanos? Porque siempre es importante tener como referencia un cabello sano, ¿sí? Entonces, además de los cabellos que están afectados, hay que tomar cabellos también sanos, ¿sí? Pero no solamente podríamos tomar cabellos para ir al aislamiento del agente etiológico o la observación del mismo, sino que también podemos tomar escamas. Estas escamitas que están aquí en esta zona seca también pueden ser importantes porque ahí también podemos encontrar al hongo. Recuerden que los hongos, ¿sí?, a nivel microscópico, si hablamos de la IFA, tienen un crecimiento apical. En el ápice se van extendiendo, ¿sí?, en la longitud de la IFA. Pero cuando ya hablamos del micelio como tal en su conjunto, ese crecimiento radial, va avanzando el hongo. Por eso las lesiones pueden aumentar de tamaño, ¿sí? Entonces, tenemos esta descamación, hay escamas, pero también lo comentaban, ¿no?, que puede haber presencia de pelos cortos o también quebradizos y alternados, como en el caso de la tricofítica, con pelos sanos, lo cual le va a dar esa característica, ¿no?, del aspecto de pólvora. Y es que también aquí los hongos pueden invadir el pelo, el cabello, y eso lo podemos observar muy bien aquí, en estas imágenes. Ya les comentó la maestra Chelo, ¿sí?, que cuando vemos la invasión del hongo, ¿sí?, a el cabello, yo puedo tener 2 tipos de parasitación. ¿Se acuerdan qué tipos de parasitación mencionó la maestra Chelo? Cuando hablamos de cabello, nada más. ¿Alguien se acuerda? Parasitación, ¿de qué tipo? ¿No de ecto y endo? Lo de ecto y endo. Endo significa dentro, ecto significa fuera. Y sí, efectivamente, aquí lo podemos ver. En ambos casos son parasitaciones de tipo endo, porque vean, aquí hay contraste,
está el cabellito y hay un colorante que nos permite contrastar. Y vean cómo todas estas estructuras que están en el interior son evidentes. Nuevamente, ¿qué observamos en la fase parasitaria? ¿Podemos observar micelio y artroconidios o solamente podemos observar uno u otro? O solo observo micelio o solo observo artroconidios. En este caso, vean cómo en su interior observamos, en el interior del cabello, observamos muchísimos microconidios, microconidios, artroconidios, ¿sí? Y recuerden que estos artroconidios son redondeados, no son como los tabiquitos típicos de geotrico, ¿sí? Entonces, esta invasión, ¿sí?, hacia el cabello provoca que estos cabellos sean quebradizos, sean muy frágiles, se rompan, y observemos, pues, cabellos cortos, ¿sale? Aunque puede ser, como aquí hay daño a nivel del cuero cabelludo, sí puede haber cierta afección a la parte germinal, lo cual puede provocar, por ejemplo, en esas placas que son de mayor aumento, ¿sí?, que son únicas, ¿sí?, pueda provocar lo que observamos en esta imagen, una alopecia como tal, ¿sí?, en ese momento, ¿sí?, y dependiendo la gravedad, pero es por eso la razón de la ausencia de cabello por esta afectación. Pero vean cómo aquí el hongo puede estar o en el cuero cabelludo, en el estrato córneo de la piel, o bien invadiendo el cabello, ¿sí? Ahora, lo comentaba acertadamente su compañera, sobre todo en el caso de la variedad microspórica, que es una placa única y grande, el adulto a lo mejor tiene cierta consideración en aguantarse el prurito. Pero ¿qué pasa con los niños? ¿Creen que los niños sí aguanten esa comezón de estas lesiones que tengan en la cabecita? ¿Qué creen? No. No. ¿Y con qué se rascan? ¿Con qué se Con las rascan? uñas. Con las uñas. ¿Y cómo estarán las uñas? ¿Estarán estériles? No, ya están infectadas. No, también. para nada. Bueno, tanto infectadas no. Más bien son uñas que son normales, pero están mugrosas. Porque para variar, son bastante inquietos los niños. Bueno, ahorita están encerrados, ¿verdad? Perdón. Pero hay pequeñitos que, hijo de la, se las ingenian, ¿no? Y buena parte de los niños andan luego en el jardín. Sí, o sea, hay un montón de cosas. Dejen a un lado los hongos, muchísimas bacterias. Entonces, en realidad, tener el control de las manos de un niño está, pero difícil, ¿eh? Sí, ustedes si tienen hermanitos, sobrinitos, o si algunos ya tienen ya tienen la oportunidad de ser papás, se pueden dar cuenta. Es difícil, es difícil. Y decirle, no te rasques, está complicado. Se va a rascar. Pero en ese proceso de rascado, está poniendo en contacto, ¿sí?, esas uñas mugrosas con muchas bacterias. Y se pueden sangrar, pueden rasgar, ¿sí?, pueden afectar ese estrato córneo, esa parte de la piel. Y al rasgarse, pues toda esa mugre, donde están las bacterias, entra en contacto. Y eso va a causar una infección secundaria. Y esa infección secundaria, ¿sí?, puede traer como consecuencia la formación de abscesos con la salida de exudado purulento. Este exudado purulento, pues van a ser microorganismos todos muertos, moribundos, junto con todas esas bacterias. Y por lo general, los responsables de esos abscesos y exudados son las bacterias, ¿sí? Por eso les comentaba que en niños es complicado, ¿no?, que nosotros podamos, pues, tener ese cuidado, ¿no? ¿Sí? Entonces, en la variedad tricofítica no busqué una imagen, pues, más bonita. Sí, he revisado en algunos casos clínicos, pero no, la verdad, para buscar ese caso clínico, pues, está como que complicado, ¿no? Pero en la tricofítica, como lo mencionaban, es una zona alopécica difusa, ¿sí? Y es difusa y no es tan clara ni de mayor tamaño. ¿Por qué? Porque son placas pequeñitas, en las cuales podemos intercalar, como lo comentaba, podemos observar, como lo comentaba Eduardo, pelos intercalados, ¿no?, sanos con algunos afectados, ¿no?, lo que le da ese aspecto de granos de pólvora, ¿no? Y así lo citan, así como lo comentó la maestra Chelo, y así también como lo comentaron sus compañeros, ¿sí? Obviamente no es tan grave, ¿no? Al ser estas placas regadas, pues no es tan grave, ¿no? Hasta por curiosidad también en la misma persona le causa más curiosidad una placota que una pequeña placa.
¿sí? Como en el caso de la microspórica, donde si es una placa grande, vean esta imagen, ya hay una resequedad completa, ¿sí? Hay un proceso ya hasta de cicatrización, parece que previamente ahí se raspó el paciente, hay unas costras hemáticas rojas. En algunos casos, como por ejemplo aquí le estoy enseñando, parece que hay estas costras amarillentas, ajá, pero vean, es una zona alopécica como tal. O sea, el hongo aquí se extiende, se extiende, se extiende, y hay afectación, ¿sí? A nivel de las células que van a participar en la formación y en la salida de cabello. Y obviamente, pues cabello afectado. Sí, son de mayor tamaño, ¿sí? Y en la literatura describen estas lesiones o asemejan estas lesiones como aquellas zonas donde, pues a una persona, ¿no? Le pasan la máquina para cortar el cabello sin peine, sin peine. No, el número 1 no. Así, directa, ¿no? ¿Sí? Es una placa grande. Y estas placas sobre todo son las que se asocian, en la mayoría de los casos, con estas lesiones que pueden infectarse. Infección asociada. Entonces, aquí es muy evidente, digo, porque en esta no está muy claro, en esta es evidente que además de los cabellos, estas escamitas me pueden servir para llevarlas al laboratorio y a partir de esquemas cultivarlas o bien hacer una observación microscópica, ¿sí? Entonces, cuando son lesiones secas, habíamos comentado hace un momento, o hablamos de una tricofítica o hablamos de una microspórica, no hay más. Cuando hablamos de lesiones inflamatorias, es inevitable hablar de Querion de Celso. Hay una inflamación. Hay una inflamación, son lesiones que no son secas, vean, esta aparentemente se ve y apenas inicia esta imagen, pero esta sí ya tiene un cierto tiempecito, ¿sí? Aquí es evidente, ¿no? O sea, este proceso inflamatorio, las costras hemáticas nos ponen en evidencia, ¿no? Y estas costras helicéricas, ¿no? De color amarillo, que también acá hay un proceso de inflamación. Y no descarten que en este proceso de inflamación también haya bacterias involucradas, ¿sí? Nada más que en el adulto, pues sí, como que, bueno, entre comillas, ¿no? Son cuidadosos, pero pues es latente, ¿no? La infección, ¿no? Y hay otros factores que también hay que involucrar, ¿no? Porque también, pues no sabemos, ¿no? También cómo es ese proceso, a lo mejor de higiene, ¿no? En estas lesiones y también, pues no sé, ¿no? El paciente, pues se baña de manera continua o no, y si ya se aplicó cierta cosa, no lo sé, ¿no? Hay muchos factores, ¿sí? Entonces, en este caso, Trichophytum tonsurans, en las tricofíticas, en el caso de la microspórica, muy común asociar al Microsporum canis. Sin embargo, puede haber otros dermatofitos que también puedan estar asociados ahí, ¿no? Como en el caso de Trichophytum enterophyllus. Pero los principales Microsporum canis, Trichophytum tonsurans, ¿sí? Y por eso estas lesiones inflamatorias pues dan origen a abscesos, ¿sí? A estas pústulas, que también son lesiones que se producen a consecuencia de, y que con el paso del tiempo, como vamos a ver en otras lesiones, en otras micosis más adelante, con el paso del tiempo abren las lesiones. Abren y hay salida de material cero purulento, ¿sí? Entonces aquí tenemos este adulto, acá tenemos otro pequeñito que también son lesiones que están aquí en la cabeza, pero que también esta imagen la puse porque a partir de la cabeza puede haber lesiones que también el hongo puede avanzar y puede afectar lo que puede ser cuello y puede afectar lo que es cara, ¿sí? Obviamente, pues sí se necesita, ¿no? Digo, de que el pequeñito, pues en realidad no dé muestras, ¿no? De sintomatología. Pero créame que sí es muy importante, pues el prurito, ¿no? Y eso es lo que delata. Y en un pequeñito es difícil, ¿no? Difícil mantener un pequeñito con lesiones inflamatorias, con roseduras, por mucho tiempo. No. Digo, sería ser como que muy inconsciente, ¿no? De que algunos pequeñitos, los padres de familia, sobre todo la gente adulta, los mantengan mucho tiempo así, ¿ok? Pero estas lesiones que estamos aquí observando, tranquilamente se pueden confundir con muchas lesiones bacterianas, infecciones piógenas, ¿sí? Por ejemplo, por Staphylococcus, algunos Streptococcus, pero tranquilamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí es importante, ¿sí? La parte de nuestro rol en el laboratorio, de que a partir de estas lesiones tomar muestras clínicas y ir a la búsqueda, ¿sí? A la búsqueda, el aislamiento del hongo o poder observarlo para decir, sí, aquí está este condenado, por lo tanto, sí se
apoya ese diagnóstico de la tinea de la cabeza o simple y sencillamente no. ¿Ok? Bueno, acá tenemos, este es el Cerium de Celso, aquí tenemos el Favus. Este Favus en realidad dan lesiones, pero bastante aparatosas, ¿sí? Prácticamente podemos decir que esta tinea fábica, o también el Favus, es causada por esta especie, Trichophyton cholei, ¿sí? Los casos son pues raros, ¿sí? Por este dermatofito y obviamente este tipo de tineas, pero cuando se dan, en realidad, vean lo impresionante, pues es una reacción inflamatoria